Sí. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Exclusive. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hay un tufo a que se acabó el año, que no se puede más. No. Vamos, sí, No. chicos. Porque se habla mucho de la bajada, pero la bajada es personal. En mi caso, baja. ¿Cómo andas, Jorge? Yo le daría una semana y media más, capaz. Una semana. Yo creo que esta semana todavía no se terminó el año. La semana que viene creo que puede ser la semana en que se termina definitivamente el año. Yo creo que esta semana todavía no se terminó el Hemos año. encontrado desidia. Hoy hay cosas, por ejemplo. Hoy hay cosas. Hay de todo. O sea, una cosa no quita la otra. O sea, acá venimos, dejamos todo en la cancha, dejamos toda la cancha. Y que se termina el año en tu corazón. Que en mi corazón y en mi cabeza y que no queremos hacer más nada, también. ¿Te acordás de aquella famosa frase, Sapo? Vos que sos muy... Primero que nada, que sos una persona muy leída, pero Bueno. además sos un nostálgico de corazón, ¿no? Sí. Aquella famosa frase que quedó en los anales de la política uruguaya. ¿La sin hueso? No, justo no es esa. Pero sí viene ¿La de sin un... hueso quedó en los anales? Bueno, imagínate. Pero sí viene de un nacionalista. Ellos hacen como que Ajá. trabajan y yo hago como que les pago. ¿Te acordás de esa famosa frase de la política uruguaya? Sí. Llega un punto del año en que nosotros hacemos como No, que hacemos un programa y ustedes hacen como que escuchan, ¿no? No. Para mí la mejor opción siempre es mentir. Sí, no. Va a haber días. Hoy no es ese ejemplo, ¿no? Porque hoy está lleno de temas. Para empezar, tenemos un presidente buquelero. Punto número uno. No. Punto número uno. Hay mucho material hoy. Pero va a haber días, en un futuro, yo proyecto después de una semana y media, donde ustedes van a aprender este programa y tal vez no esté tan picado el ambiente nacional, los eventos de la República Oriental del Uruguay. Tal vez la noticia del día sea como lo fue el otro día, apareció una víbora en Positos. Capaz que nos encontramos con programas que lo que hay para decir es, apareció una víbora en Positos. Solo un Jorge. medio estuve ahí. Solo un medio. Solo un medio, ¿no? Sí. Solo Canal 12. Solo Canal 12 estuvo ahí. 20 años de periodismo radial. ¿Qué te enseñaron? Me gusta ya poder empezar a, Sí, ¿no? dale, Sapo. a poner estos términos, ¿no? Dale, Sapo. Dame épica, Alvin. Alvin, dame épica. Que justamente, al contrario de lo que la gente dice, Sí, estoy en total- verano explotan las Estoy noticias. totalmente de acuerdo Y contigo. otro tipo de noticias que no tienen nada que ver con las noticias del invierno y el otoño. No es que exploten las noticias, sino que algunas noticias se vuelven particularmente intensas. Sí. Vas a tener. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar dentro de 2 semanas, Sapo? Dentro de 2 semanas vamos, Dale, a tener un épica. vamos a tener un episodio policial. Bueno. con Tenemos notable. episodios policiales todos los días. No, pero un episodio policial. Y Fuertísimo. cuando pensaste que cerrabas Más el que año. asesinatos múltiples, como tuviste Más, ayer, fuertísimo. Más. O sea, Bueno, No estoy hablando de muerte. entonces, No estoy hablando de muerte, no necesariamente. Puede ser un robo sin violencia. Puede Pero ser. un robo de esos Claro. épicos. Una nueva Claro, modalidad de robo. O una nueva modalidad de robo. Sí. Tipo un caso de una viuda negra, ponele. Claro. ¿no? Como el robo piraña, Fuerte. que es el último. Podemos tener el robo pez globo. el robo globo. Ojo. O esos robos espectaculares Sí. tipo Maldonado, ¿no? Se llevan X millones en diamantes. Sí. Uno de esos. Ataque de drones. Ojo. Un ataque de drones. Ojo. No quiero dar ideas. Ataque de drones. La tiro. Va a acá, venir uno- en uno- el centro de la ciudad. La tiro acá. En Pablo de María. Toninas ¿de 15? entrenadas asaltan bañistas. Exactamente, por ese lado. ¿no? Drones que se dan contra edificios icónicos. Drones que se dan contra edificios icónicos. ¿Está mal? No, ese es esa. Un no. dron Estoy se dando lleva- malas ideas. ¿Un dron se lleva puesto el Palacio Salvo? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Uno? ¿Ya te gustaría? Una nube, Una nube de drones. ¿Cómo andas, Alvin? @Alvin Green, emperador de la consola, sostenedor de este tinglado, que no se cae gracias a vos, ¿sabelo? Sí, es así. @Wikimacana, nuestra cronista, estuvo en el Hyatt Centric de Montevideo hoy, en la actividad que organizó Búsqueda
con el presidente de la República siendo entrevistado por dos connotados periodistas de ese semanario? No estuvo seguramente en los pasillos de algún juzgado, en el despacho de algún integrante de la Suprema Corte de Justicia, en una charla en un café reservada con algún fiscal o una fiscal. Pero no estuvo en el desayuno búsqueda. Buscando esa primicia de drones que atacan instituciones públicas. Maca investiga la semana que viene qué legislación hay sobre los drones. Porque vamos a adelantarnos a la noticia. Claro. Porque cuando un dron se lleve puesto el Palacio de Salvo, la gente va a decir, voy, no hay una ley acá que dijera que no se puede volar un dron. César, que te voy a saludar, @César Giacosa, Switcher Master Estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. ¿Estás preocupado por esto que acabo de decir? Le parece que estamos siendo irresponsables con el manejo de esto al aire. ¿Viste? Sí, Pero sí, yo lo conozco la cara de seriedad de César, ¿no? Está preocupado genuinamente. Del Sol creo que tiene un dron. O tuvo en un momento un dron mosquito, que fue el dron de Del Sol. Fue un dron mosquito que se compró en un free shop una vuelta, una cosa así. Ah, no, porque cuando se hacían aquellas transmisiones, ¿te acordás? Estamos flojardis en el departamento de dron. Pero puede aparecer. Siempre quise un dron. No, para esas transmisiones eran alquilados del servicio de streaming. No, estás hablando de un servicio tercerizado. Porque había abundante dron ahí, ¿no? Sí, claro, pero esa es otra vuelta. Bueno, entonces vamos a meternos con el presidente de la República. ¿Buquelero o no? ¿Buquelero o no? Esa es la pregunta. Déjame amasala. Vos vas al coito de una, Jorge. Acá hay que ¿Cómo? ¿no? Hay que ir seduciendo a los Claro. Seduzcamos a la Sapo, audiencia. danos un besito en la oreja. Jorge. Sapo, en 20 años de radio, ¿qué has aprendido sobre el coito? Bueno, que justamente que hay que amasarlo, no que hay que, como dice Nico, ¿cómo dijiste? Besitos en la Sí, claro. Sí, escucha, máster en selección, Nicolás Bueno, Barraza, pero ¿no? si lo estamos hablando como una analogía, ¿no? Sí. Y es lo que Jorge debe hacer con la audiencia, Sí. es un besito en la oreja. Carlos Negro, Mario Lubetkin, una Lucía Echeverry. Bien, hubo desayuno búsqueda con el presidente de la República, Yamandu Orsi. Hubo una declaración que generó mucho ruido y que seguramente están comentando todos. Deben estar expectantes porque hablemos de eso. Pero, antes, si les parece, algunas otras cosas que, si ustedes se meten ahora en los principales portales de la República Oriental del Uruguay, no hayan levantado como temas tan relevantes, pero que fueron interesantes. Estoy seguro que dejaste afuera lo que para mí es el pasaje más interesante de la entrevista que hicieron. ¿Quiénes fueron los interlocutores? Danza y Fernández. Sí. Exactamente. Editora de política, Victoria Fernández y Andrés Danza, el magnánimo director de búsqueda, del semanario. Todo esto está filmado, así que si quieren, van ahora a la transmisión de YouTube, del canal de FM del Sol. Le dan un likecito, se suscriben, comentan, dejan un saludo para Lucía Ortizquín. Lucía Ortiz, compañera de Digital, que fue la que filmó todo. Filmó el presidente de la República, Tuki. César, tenemos todo ordenado. Si te parece, como piden Nico y Sapo, ¿no? Vamos a poquito. Lento. Le preguntaron a Yamandu Orsi por las encuestas. Y Yamandu Orsi habló de que, bueno, hablamos de las encuestas que le dan mal, ¿no? Y Yamandu Orsi habló de que las encuestas cada vez tienen más problemas para invocarle, que tienen más problemas para explicar por qué se dan determinados resultados y no otros. Que había leído a Durán Barba el fin de semana. Sí. Y le preguntan concretamente por las encuestas que marcan que desde la izquierda, desde los votantes de izquierda, entienden que él no está profundizando la línea de su partido, su línea ideológica. ¿Qué le dice Yamandu Orsi a las personas que dicen este gobierno no es lo suficientemente de izquierda? Escúchenlo. Iguales en esas encuestas se muestra cierta molestia de algunos sectores más de izquierda, que dicen que no está llevando adelante un gobierno tan de izquierda. ¿Qué les respondés vos a ellos? Y que yo no es que le responda, yo lo que sé que eso siempre ha sido así y que es necesario para una coalición como la que tenemos. O sea, vos decís que llegar al gobierno te lleva al centro. A ver, ¿qué pasa? Gobernar es también administrar las tensiones o los requerimientos de distintos sectores de la sociedad, sectores de poder, grupos de presión, como se llamaba históricamente antes, y por supuesto hay sectores sociales que requieren y exigen, y también sectores políticos que integran
el abanico de propuestas políticas en Uruguay, incluso de mi propio partido político, que te va a pedir cuestiones que históricamente algunos sectores de la izquierda lo han pedido. No está bueno que bajen esas banderas porque ahora estamos gobernando, porque el rol de la fuerza política es, no estoy diciendo una obviedad, no es el mismo del gobierno. Entonces el gobierno que administra esas tensiones llega hasta donde llega, hace las propuestas que hace, el Parlamento lauda en su ley de presupuesto, o más o menos lauda, y ahí a trabajar. Y por supuesto que sectores de la izquierda, pero también algunos sectores sociales te plantean, bueno, nosotros vamos por otra cosa, queremos más, o queremos esto otro, más que más. Nosotros yo considero que nuestra propuesta se inclina bastante más hacia la izquierda de lo que venía antes, son más progresistas. Ahí lo tienen. Una cosa es el gobierno, otra cosa es la fuerza política. Sería algo así como que la fuerza política viene con una propuesta de izquierda, el gobierno te la lava un poco porque es el gobierno, y el parlamento te la lava otro poco porque es el parlamento, no tenemos mayorías, se la da, y tenés lo que tenés. Y no está mal que la fuerza política siga pujando para algo más de izquierda, porque son roles distintos. Yo lo que le diría, vieron cómo cierra Yamandu Orsi, es, si mirás lo que fue el gobierno pasado, claramente es más de izquierda que el anterior. Sobre lo otro, Jorge, corporalmente muy expresivo el presidente, ¿no? Más expresivo que nunca, se puede decir. Mucho movimiento de mano, mucha gestualidad. Escuchar el golpe de puño, ¿no? Que tu análisis arranque por el lenguaje no verbal, me dice mucho sobre qué pensás sobre el contenido de las declaraciones. Bueno, ¿no? Él lo dijo un poco, es medio no te interesa, es medio perogrullo lo que voy a decir, por lo cual, digamos, y estaba en lo cierto, ¿no? Digamos. Vos querías una previa, ahora. No, estamos haciendo una previa. Claro. Ahora no vale decir, bueno, dame todo. No, lo que vos querías el besito de la oreja. La previa, esto es el beso de la oreja. Porque esto de seguro no lo pusiste. Le preguntaron qué fue lo que más satisfacción le dio este año. Sí, no está. Y si yo, ese es el título del encuentro. Es como muy paradigmático. Dice, lo que más satisfacción me dio, no dijo en este tono, pero yo lo pongo en este tono. Dale. Lo que más satisfacción me dio este año fue entrar a la casa del Partido Colorado. SIC Yamandu Orsi. No es el hecho de entrar por entrar a la casa del Partido Colorado. Tengo que seguir con lo que dijo. Para celebrar los 40 años de democracia, por lo que significa para el país esa historia y poder compartir un escenario con 3 expresidentes y toda su experiencia. Él en realidad lo hubiera dejado en... Fue el último acto público de Mujica antes de entrar a la casa del Partido Colorado. Correo de los viernes tiene ya un espacio para Yamandu Orsi. El maquetador está corriendo un poco que deje su rúbrica, la columna de Sanguinetti. Es cierto que hay una línea de análisis político que la podemos adoptar si quieren, y es que no existen los presidentes frente amplistas en el Uruguay, que hay presidentes blancos o colorados. Y en ese marco vos podés decir, Tabaré Vázquez, presidente colorado, José Mujica, presidente blanco, Yamandu Orsi, queda claro que es presidente colorado. Si seguimos esa línea de análisis, ¿no? Sí. Que te plantea que no existen presidentes frente amplistas, nunca hubo. Hubo presidentes blancos o colorados que llegaron a través del Frente Amplio, ¿no? Este podría ser el ejemplo de un presidente colorado. Un nuevo presidente colorado. Nico no comparte, yo sí comparto, Jorge, plenamente con lo que está diciendo. Lo ha dicho el propio Sanguinetti refiriéndose a él como intendente, ¿no? Que podría ser perfectamente un intendente colorado. Por otro lado, tiene un muy buen vínculo con los intendentes blancos. Ahí es donde me. Sí, pues son todos blancos, los colorados no tienen intendente. Por eso tiene buenos vínculos con los intendentes blancos. Claro, pero en realidad se lleva bien con los intendentes, está. Y punto. Sí. El Congreso de Intendentes se lleva con los intendentes. ¿De dónde son los intendentes? Del Partido Nacional. ¿No? Sí. Es verdad que ha sacado a relucir en momentos mucho la liturgia de Tomás Berreta. Sí, ¿no? sí. Intendente colorado. Una suerte de Tomás Berreta. Sí. Podemos verlo así. Hacemos un mimito en el cuello ahora, Jorge, sí. Este programa conjuga sensibilidades muy distintas, ustedes ya lo saben. Para el Sapo el titular es este. Sí. Y dice, bueno, Orsi diciendo, entrar a la casa del Partido Colorado para celebrar 40 años de democracia fue lo que más satisfacción me dio hasta ahora. Maca Saavedra, periodista especializada en judiciales, me dijo, ojo, porque el titular puede ser este otro. Mónica Ferrero, la fiscal de corte subrogante, si querés ser todavía más explícito, subrogante, fue mencionada por Yamandu Orsi. Ya saben, lo hemos discutido 1000 veces en el programa, ¿no? Está arriba del debate de qué pasa con el fiscal de corte,
El atentado a Mónica Ferrero hizo que aparecieran distintas propuestas, por ejemplo, dejarla fija. Andrés Ojeda la comentó en su momento en este programa. Y Yamandu Orsi habló de Mónica Ferrero, la fiscal de corte. Cecitar, ¿lo tenés por ahí? Vamos a ver lo que dijo exactamente, porque este podría ser otro titular. Presidente, un actor clave en esto de la seguridad es la Fiscalía. Su gobierno llegó con la ambición de nombrar a un titular de la Fiscalía de Corte, eso no ocurrió. ¿Cree que Ferrero es la persona adecuada para conducir la Fiscalía en los próximos años? En este periodo sí, es nuestra fiscal de corte. Si nosotros no estuviéramos de acuerdo, hubiésemos hecho algo al respecto. O sea que Eso no quiere decir que no tengamos que resolver el tener un ámbito entre los partidos políticos que resuelvan los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso, Fiscalía General. Yo hice una crítica y la sostengo. En el periodo anterior se perdió tiempo. Se debió haber trabajado más en eso. Y dije en su momento también, el presidente es mano. Sigo pensando lo mismo. Yo tengo que generar los ámbitos de discusión para analizar si quien tiene que seguir, por ejemplo, en Fiscalía, es Mónica o es otra persona. No hay que descartar, incluso ella es un nombre que han propuesto algunos partidos. Y esa discusión hay que darla. Pero ya cuando el otro día escuché que la fiscal subrogante, que ya te diga subrogante es raro. ¿Por qué no llegar? Porque en realidad el día que vos nombres un fiscal, está mostrando que el sistema político avanzó. El nombre que sea. Ahora, pasan los años, no lo resolvés, está mostrando una nana que tenés en el sistema político que es, che, no se están pudiendo poner de acuerdo ni siquiera para algo que normalmente pasaba. ¿Una posibilidad es nombrarla a ella como titular, por ejemplo? A ver, todos los que son fiscales, y hay partidos políticos que han nombrado actores del partido político, Partido Nacional concretamente, ya dijeron. Y está bien. Ahora, hoy es la fiscal de corte, no solo se merece todo nuestro apoyo, sino además todo el fortalecimiento para que a ella le vaya bien. Cuando dijo por este periodo, ¿es por este periodo de gobierno? No necesariamente. No, yo quiero que ya empiece la discusión, ¿eh? Yo quiero analizarlo, porque lo dije en el periodo anterior y lo critiqué. Mal puedo hacer si no lo instalo de nuevo, si no lo logro instalar. Y en la discusión, quizá haya nombres. ¿Cuántos nombres pueden ser? 3, 4. Por lo que sé, no hay mucho más. Que puedan generar cierto consenso. Pero entonces, lo que corresponde ahora es el apoyo total y absoluto, porque en realidad vengo trabajando bien. Escurridiza respuesta de Yamandu Orsi. Lo que pasa es que muy escurridiza respuesta, muy ambigua. O tiene una asa bajo la manga, o realmente quiso llevarla para un lado, después la llevó para otro, y no sé con qué queda. Para mí el problema de esta declaración no es tanto que sea ambigua, sino que es concreta en sentidos contradictorios varias veces. Bueno, ¿no? Eso se llama ambigüedad también. Bueno, pero digo esto, pero como, la ambigüedad no quiero como ir que te deja el espacio, pero algo así. La ambigüedad como que te deja el espacio para interpretar, ¿no? Distintas opciones. Acá me parece que dice cosas concretas, varias cosas concretas que serían caminos distintos. Está bien. ¿Entendés la diferencia? Que la quiere por este periodo. Por un lado dice que la quiere por este periodo y que si hubiese querido otro nombre lo hubiese mandado. Por otro lado, le hace ruido que sea subrogante. Está bien, porque todos somos seres complejos, no tenemos que tener tampoco pensamientos armónicos, ¿no? Y consistentes. Por otro lado dice, el presidente es mano, y eso es verdad. Durante toda la campaña electoral, lo que manejó el Frente Amplio es, acá hay que poner un nombre, y es el presidente el que está omiso, o el que estuvo omiso en el caso de la calle Pou, de mandar un nombre de negociación, porque sí está establecido. Es el presidente el que envía el nombre al Parlamento, el Parlamento lo vota y ahí se consiguen las mayorías especiales. Lo que generalmente ocurre es, se generan los consensos y una vez que está el nombre definido, se manda el nombre por parte del presidente. Vota. Eso no se ha hecho. Entonces dice, bueno, que hay que generar los ámbitos de discusión, pero venías de decir que en realidad por el periodo entendías que el nombre era el de Ferrero. Le pregunta y tiene todo el respaldo. Sí. Pero después le pregunta por el periodo y dice que no, en realidad por mí empezaría a discutir la cosa ahora.
Por eso digo Yo quiero que empiece la discusión ya, Sí, pero acabas de decir que claro, que sos mano y que sos el que tiene que generar los ámbitos de discusión. Entonces, o tiene unas abajo la manga y están por cerrar a Ferrero como fiscal, o tiene un nombre de consenso que no lo conocemos, o fue ambiguo y no hay un camino claro de cómo dirimir este asunto que ya tiene 10 años. No, porque por otro lado se ha dicho, en este caso no se alude directamente, capaz que está debajo de lo que quiso decir. Se ha dicho, no es el momento para mandar un nombre porque acababa de recibir un atentado en su casa y sería una señal muy extraña el hecho de que justo cuando recibió un atentado en su casa, vos sacas a la fiscal de corte, ¿no? Yo creo es como que sí, una entiendo. reacción a una acción del narcotráfico. Yo creo que lo de Orsi es lo que han respondido otros dirigentes políticos de primera plana o el expresidente de la calle Pou, que es básicamente, al no llegar consensos, van dibujando la situación, ¿no? Sabiendo que no van a tener consensos entre oposición y gobierno, bueno, Orsi hoy presentó esta ambigüedad, en su momento legisladores de primera plana que estaban negociando el tema presentaban otras complejidades, uno decía, vos sos mano, no, yo soy mano, no me llames estos nombres, no, me gusta este nombre. No hay consenso en quién tiene que ser fiscal de corte, entonces vas a tener este tipo de declaraciones. Y me parece que Orsi es bastante sintomático en lo que venimos escuchando hace 10 años. Yo creo, es difícil hacer los ejercicios de interpretación, tiene un nombre, ¿no? abajo la pero manga. una interpretación posible es, o sea, así como no se logran los consensos, y entonces no estás haciendo lo que en su momento dijiste, que era igual hay que mandar un nombre y que en todo caso el sistema político se haga cargo de que, o sea, el Parlamento se haga cargo de que no te lo apoya cuando el presidente lo manda. Pero bueno, a la vez que estás trancado políticamente, no querés dar la señal de que no estás respaldando a quien está en ese lugar. Claro, y más con ¿No? el antecedente que decías vos recién. Poneme música sensual porque las cosas que Jorge no guardó de la entrevista con... Hasta ahora floja la previa, ¿no? Mirá esto. ¿Viste, A ver. Sapo? Vos que sos un Sí. avesado, vos que Sí. sos un avesado amante, Ajá. viste que la previa puede cagar de todo, ¿no? Una mala previa, después, ¿cómo seguís? Otro titular que los diarios en este momento no están utilizando, pero claramente era titular cantado. A ver. Además, O sea, si existiera Zapito News, sí. entraría. Esto es SIC, ¿eh? SIC. ¿Estamos? ¿Están preparados? Dale, Sapo. Si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro. Estoy tratando de acordar respecto a quién lo dijo. ¿En serio, Sapo? ¿En serio? Presidente de la República. ¿En serio? O sea, si venimos de previa, me parece que está bien. ¿Está bien? ¿Serio? Está bien. ¿Vos me Está pedías- bien. vos me pedías calor? Sí. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, O está sea, a bien. mí me corrió un frío por la espalda. Yo no sé si viste, me puse un poquito rojo. No lo necesito, pero ¿querés dar contexto? Bueno, a ver, Nico, si vos aventurás, si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro. Respecto a Danza. Bien, No, Nicolás. no Andrés, Sí, sí. que estaba ahí presente, sino Álvaro Danza, el presidente Bueno, de ASA. había cierta, digamos, incomodidad, ¿no? en la pregunta, ¿no? Sobre la designación de Danza. Y bueno, lo que pasa es que ya es tanto tiempo Sapo hablando de lo de Danza y ya se definió que entiendo que capaz que era un tema trillado, pero bueno, Sí. se lo preguntaron. ¿Y qué contestó? Dijo, cuando decidimos designar a Álvaro Danza como presidente de ACE, él mismo quiso despejar todas las dudas. Ahí le preguntan qué duda. No, mentira, mentira. No, además le pedimos una evaluación a los técnicos del Ministerio de Salud Pública y quedamos muy tranquilos. No había incompatibilidad, incluso el propio Danza decidió no continuar en otras tareas. Ya está. Si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro en su decisión de apoyarlo. Tema cerrado, De entonces. apoyar a Danza. Sí, claro, todo es tan sugerente, Sapo. Sí. Seguimos. Vamos al punto, porque ya es demasiado perdón. sugerente. O sea, este es el momento en el que Jorge Almeida dice la voz de Aura. Vamos a ponernos serios, ¿no? Porque Pero vamos esto a ponernos es serio. serios, Sapo, por favor, te Sí. pido. Sí, es verdad que la risa te puede arruinar un momento también. Sí, Un ataque de claro. risa. Hay que ponerse serio, ¿tenemos al primer presidente bukelero y es de izquierda? Imagínense que hubiera dicho. Me decís a mí, porque vos sos un fangoso. Sí, ¿Por claro. qué? Me decís a mí. O sea, dice, vamos a ponernos ¿Vos serios serios? y tira- tergiversa fuerte. Primero, no estoy afirmando, estoy preguntando. ¿Tenemos al primer presidente bukelero y es de izquierda? Si hubiera dicho, por ejemplo, Luis Lacalle Pou,
Bukele es un ejemplo. ¿Cómo hubiera reaccionado el sistema político uruguayo y distintos dirigentes de izquierda, de la coalición? Si lo hubiera dicho Manini, si Manini Ríos hubiera dicho Bukele es un ejemplo. ¿Un ejemplo positivo o un ejemplo negativo? Un ejemplo. Uh-huh. Si ese intercambio lo hubiera tenido en la calle, ¿cómo hubiera reaccionado el sistema político? Uh-huh. Para que vean que Fácil Desviarse es un programa leal, está la noticia y su contexto, como le gusta a Nico y a Sapo. Vamos primero con el contexto de la pregunta. Histórico programa de Canal 5. Perdón. Exacto. Vamos primero con el contexto, ¿no? ¿De dónde viene la pregunta con la que Orsi terminó hablando de Bukele? Porque si vamos, voy a hacer ejercicio, ¿no? Porque ustedes me tratan de fangoso, ¿no? Si yo voy a los principales portales de la República Oriental del Uruguay, me encuentro con titulares como: Orsi dijo que el ejemplo para analizar a nivel de seguridad pública es Bukele. Mención de Orsi a Bukele como ejemplo de analizar en seguridad provoca reacciones en el arco político. Pero o sea, no es que yo sea un fangoso que diga, la gente... ¿Cuál fue la pregunta que vos introdujiste? Tenemos el primer presidente bukelero y es de izquierda. Pero no es lo que dicen esos titulares que, en todo caso, Orsi, analizar desde dónde, críticamente, como una solución a seguir, no sé, cantan por un apoyo o un desprecio a Bukele. Nadie usa el adjetivo bukelero tampoco, ¿no? Tampoco. Pro Bukele, bukelero. Sí. Este es el contexto de por qué terminan hablando del tema. Le pregunta, justamente Andrés Danza le pregunta, le pone como la discusión sobre seguridad en la región latinoamericana, ¿no? Y le pone distintos ejemplos. Digo, bueno, mirá la línea que tiene Bukele, la línea que tiene Milei, y ahí la pregunta es, ¿cuál es la línea de la izquierda? Y concretamente si la izquierda ha sido tibia en materia de seguridad. Escúchenlo y véanlo lo que está en la transmisión de YouTube y dicho sea de paso dejen su likecito, todo lo que saben que tienen que hacer. Cecitar, vamos a arrancar con ese contexto. Entonces, la pregunta que le hace Danza y la respuesta inicial de Orsi. Parece que hay cierta, ¿cómo decirlo? Que la izquierda es un poco blanda, que le cuesta aplicar la mano dura. No, ya antes no costaba. ¿Ah? Antes la izquierda no hablaba de seguridad, decía convivencia. No hablaba de izquierda. Nos costó, pero nos costó en Europa también, porque teníamos el temor de que nos pegaran a concepciones reaccionarias. Yo lo dije durante años en campaña, por supuesto, que la seguridad es un derecho humano. Fundamental, y sobre eso hay que trabajar. Ya la izquierda ya no tiene esa dificultad. En un momento la tuvo. El primero que me planteó esto, me acuerdo, el primero que me lo planteó de esta forma fue Felipe González en su momento, hace unos años. Pero es cierto. Lo hablé mucho con Boric. Así arranca la cosa, ¿no? Bueno, la izquierda es muy tibia en materia de seguridad y no quiero ser autorreferencial, pero vuelvo a la tesis que yo les planteé la otra vuelta y me parece que se sostiene, y es que la gente que ve a Orsi como una persona errática, que declara mal, etcétera, para mí está equivocada, porque tiene que entender que Orsi es como Mujica, pero con otra forma de expresarse. Si vos lo mismo que dice Orsi lo ponés con la forma que tiene de hablar de Mujica, la ecuación te da perfecto y nadie diría absolutamente nada. Lo que dijo Orsi acá perfectamente podría ser algo que hubiera dicho Mujica en su momento, ¿no? Bueno, la izquierda es muy tibia, ahora no. Antes solo decíamos convivencia, pero ahora es todo un discurso muy mujiquense. Yo no veo grandes diferencias acá. Yo creo que hasta acá viene siendo una respuesta más o menos adecuada y entendible, ¿no? Ya se ha escuchado, ya se ha escuchado. Sí, de hecho no sé bien por qué el factor Mujica. Porque es un discurso muy del Frente Amplio en este momento, que reconoce que tuvo un problema con la seguridad. De hecho, lo reconoce como parte de su autocrítica de que perdió, de una de las causas por las cuales perdió las elecciones en 2019, y que entienden que eso es algo que quedó atrás, por lo menos así lo plantean desde el punto de vista discursivo. Convivencia y seguridad. Convivencia y seguridad, modo dual. Lo de Mujica viene a cuento. Lo de Mujica viene a cuento de lo que van a escuchar ahora, que ya escucharon el contexto. Vamos a escuchar la declaración sobre Bukele, que vino después de esto. Habiendo dicho todo esto, sobre la seguridad, sobre cómo maneja la izquierda, que antes solo hablaba de convivencia, le costaba hablar de seguridad,
Ahora, Orsi dice lo siguiente. Dale play, Cecitar. Es un tema... En realidad es seguridad y convivencia, sí. Pero la seguridad es un tema que hay que hablar. Y yo creo que el ejemplo es Bukele. Es El Salvador. El ejemplo de un proceso. ¿Estás poniendo como ejemplo positivo o como ejemplo negativo? Ejemplo. Como ejemplo, nomás. Ejemplo para analizar, ¿no? Estuve con alguien, mano derecha de Bukele, el otro día, en La Paz, Bolivia. Y planteándome cuáles eran sus referentes históricos de su proceso personal. Referente número 1, Raúl Sendic, del Bebe Sendic. ¿El referente de Bukele? Sí, no, de la mano derecha. Bueno, mirá vos de lo que nos enteramos. Sigue un poquito más, hay contexto posterior, pero esta es la declaración de la discordia, ¿no? Bukele es un ejemplo, El Salvador es un ejemplo. Yo mirá, la exégesis que después vamos a escuchar de Alejandro Sánchez, de lo que quiso decir Orsi, pero y a mí hicieron una exégesis más o menos parecida, que es... Hacé la exégesis primero, hacé la exégesis de esto. Porque no leamos al que leyó no sé, yo leí a Marx y te cuento que no. Vamos a la fuente. Bueno, en el caso de Orsi. Orsi, la exégesis que hacen de su entorno para tratar de explicar por qué... Pero ese es el paso siguiente. Tantos titulares. Pero ¿qué exégesis querés? ¿De quién? ¿Con quién estuvo? ¿Qué dijo ahora? Solo con esto, Ajá. el sapo. Solo con esto del sapo, mira... ¿Qué interpretás de acá? No, te puedo decir lo que está contando en este momento Orsi, que estuvo en la asunción del presidente boliviano, y ahí se encontró con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Félix Ulloa fue parte de el Movimiento de Resistencia Nacional de El Salvador, fines de la década del 70, abogado que se formó afuera en España, porque había una dictadura en El Salvador, un gobierno que reprimía a grupos de izquierda, a grupos estudiantiles, volvió y se unió a este frente desde el punto de vista legal de la abogacía, por más que quiso formarse en combate armado. Incluso cuando llegó, lo primero que pidió era: quiero formarme en armas. Y en su memoria, Jorge, digo, para entender con quién estuvo reunido Orsi, y después en todo caso qué tiene que ver con todo esto, pero por lo pronto... Ahora me estás dando información. Estoy dando información. En su memoria dice... que leyó el libro La crítica de las armas de Regis Debray en el 77, y me quedé con ese... Este es el vicepresidente de El Salvador, ¿no? Me quedé con ese sabor de que, como decía Debray, en América Latina teníamos mucho Lenin y poco Marx. O que cuando teníamos pueblos sin armas, se nos derrotaba, como pasó en Chile Allende, y que las armas sin pueblo tampoco triunfaron como sucedió con los Tupamaros en Uruguay. Ahora creía que se había producido ese adecuado balance, el pueblo listo para empuñar las armas y organizado para luchar por su liberación. Esto lo escribe el vicepresidente de El Salvador, una persona que viene del mundo de la guerrilla armada, en combate, en este caso, a un golpe de Estado que a su vez derrocó un régimen autoritario. Y que finalmente ahora tiene las armas. Y que finalmente ahora tiene las armas, y es el vicepresidente de Bukele. Y que se entiende por qué su referente era Raúl Sendic. Porque esa persona venía de ese mundo. De hecho, su padre era un rector de la Universidad de El Salvador que fue asesinado por el gobierno de la época. Y con ese contexto, ¿qué te dice la declaración de Orsi? Que quería contar esa anécdota. Sí, no sabía dónde meterla, decir. Pero acá Está bien la anécdota. Acá el tema es que dice. Y no era mano derecha, era el vicepresidente de El Salvador. Acá el tema es que dice Bukele es un ejemplo. Y Danza, El Salvador es un ejemplo. Claro. Y Danza le pregunta, ¿es un ejemplo positivo o negativo? Un ejemplo. Un ejemplo para analizar. Exacto. ¿Qué significa eso? Bueno, y ahí tengo que hacer la exégesis que me hicieron. Pero pará, No. Bueno, ya vamos a después a exégesis. eso. Pero Bueno, lo que pero pasa- antes, vamos ahora con si esto. no entendería, si no sería una cosa absolutamente ambigua, ¿no? Significa algo. que dejó plantado Orsi en una entrevista, y por lo cual tuvieron que salir a dar respuestas Te hago una o adendas a su No, respuesta. te hago una- que no se entendía nada. Te hago una contrapregunta entonces. Planteo esta contrapregunta, que es la siguiente, ¿no? Si la calle Pou, y acá afirmo, ¿no? Si la calle Pou, en una entrevista, en un desayuno o búsqueda, hubiera dicho, Bukele es un ejemplo, le repreguntaban, ¿es un ejemplo positivo o negativo? Y decía, es un ejemplo para analizar. Lo mataban.
lo mataban. ¿Y qué está pasando con que alguien de Rusia izquierda, ahora, que alguien de izquierda, Están levantando que alguien de izquierda te diga, Bukele es un ejemplo, te pregunten, positivo o negativo, y vos no digas inequívocamente negativo, no quiero eso acá nunca. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tengo que interpretarlo eso? No, Ayúdame a interpretar. Porque además, no, hay un aditivo, y es, ¿qué es lo que acto seguido comenta? La anécdota de Sendik es, siguiendo con tu ejemplo, si hubiese pasado con la calle Pou, si acto seguido, es decir, un ejemplo, negativo o positivo, un ejemplo. Además, estuve conversando con el de la mano derecha, dice que es a muerte con Herrera. Está a muerte con Herrera, ¿no? O sea, empieza a tomar parte de tu tradición. Macarena Saavedra y Alvin Sí, Green. A ver. levantan los dedos para interpretar. No, quiero decir algo, que también él venía hablando un poco de esto, del tema de las izquierdas y de cómo antes quizás no se posicionaban tanto sobre el tema de la seguridad y hablaban más de convivencia. Y yo no sé si él lo que quiso decir con es un ejemplo, El Salvador, no fue por esto de, bueno, es un ejemplo de lo que pasa si no nos posicionamos en torno al tema de la Eso es lo que seguridad. dice el entorno de Eso es lo- Orsi. Pero ahí, Claro, pero eso para es que lo eso, que- pero para Pero que no eso lo cerrara, dijo Orsi. pero para que eso cerrara, Habría que cerrar la frase. tendría que haber, cuando le preguntan, un ejemplo positivo o negativo, tendría que haber dicho negativo. Cuando la izquierda falla en manejar el tema de la seguridad, pasan cosas como esas. Que no fue lo que dijo. Sí, O es un sea, ejemplo que no queremos seguir, podría haber dicho. es un ejemplo que no queremos seguir. Pero vuelvo a lo que dije antes. Todavía estaba muy reciente el buen diálogo que había tenido con Ulloa, seguramente. Sí, Sí, para claro. mí igual esta es una respuesta mujiquense. Me y interesa si saber lo- que habló con Ulloa igual Sí, sobre el proceso sí, de ¿qué le El dijo? Salvador. Para mí, si esto lo decía Mujica, pasaba igual. No, Sí, pasaba. Jorge, genera la misma controversia. No sé. La ambigüedad que para muchos es una No, ya lo característica estoy del escuchando, MPP, no solamente de Mujica o de Orsi, sino, bueno, ser pragmático, ser ambiguo, dejar puertas abiertas, no dejar nada cerrado, bueno. No, lo estoy escuchando en mi mente, Sapo. Bukele es un ejemplo. ¿Positivo o negativo? Es un ejemplo. Está bien, Para sí. analizar. Pasaba, hubiera pasado. Y después pero venían vamos a sus dar. exégetas A a decir, explicar, no, lo que claro. quiere decir el PP es... y Mujica después seguramente de mala gana iba a decir, bueno, sí, no, quise decir eso. En este caso... De mala gana con acusación. Usted mala sabe gana. qué quise Claro, decir. No se sí, haga sí, vosás. no se haga una frase campera. Dale, claro. No se haga él, inserte frase Sí. campera acá. Hay Alejandro Sánchez. Hay ahora. contexto de todo tipo. Sí. No, antes de Alejandro Sánchez escuché primero a Yamandu Orsi. Hay más. Hay un contexto posterior a esto. Es que si quieren lo podemos escuchar, porque capaz que arroja un poco de luz lo que dijo Orsi después, porque siguió hablando de seguridad y fue por este camino. Cecitar, hicimos el contexto previo, hicimos la frase de la discordia, vamos con el contexto posterior. Pero eso es raro, ¿no? Que tienen esos países. Son países que han sufrido guerras. Le pregunté cuántos muertos en la guerra, 80.000. Y no me acuerdo cuántos tantos desaparecidos, ¿no? Otro tanto en Guatemala. Por eso es terrible. Pero, ¿por qué pongo esto y lo genero? Es que el fenómeno del crimen, de las maras en esos lugares, porque aparte la gente confunde maras con cárteles. No tienen mucho. Tienen puntos de contacto, pero no es lo mismo. No es lo mismo hablar de las maras de Centroamérica, hablar del PCC. Entonces, tenemos que poder hablar con más claridad de esto. Una caseta de proporciones bíblicas. Tenemos que poder hablar Sapo. con más claridad de esto. Sapo. Porque Eso lo hice por él. Nico, la puta madre. ¿Sabes qué? Tenemos que poder hablar con más claridad de esto. cada vez. La puta madre. Para mí que ahora sí le pasó lo que me pasó a mí, que yo me estoy desayunando ahora que Félix Ulloa venía del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador y ahora es parte de un gobierno que es signado por todo el planeta como absolutamente autoritario y violador de los derechos humanos. En el medio, y se enteró que en la guerra civil de El Salvador hubo X cantidad de muertos y otros tantos desaparecidos, y esa data la tenía que meter en algún lado. Y después armó el boñato, que es muy jiquesco también, ¿no? Eso de armar boñato, con el PCC y las maras, y que no son los cárteles, y que no había un punto. Yo puedo hacer un exégesis de esto. Yo no puedo. ¿Te Yo de esto no puedo hacerlo. Yo te puedo hacer un exégesis de esto. Puede tener que ver la cantidad de horas que he compartido al aire en Polémica en el Bar con Julio Ríos hablando de su defensa de Bukele, ¿no? Ajá. Pero, habiendo hecho ese paréntesis, ¿no? Orsi lo que dice que no es lo mismo las maras que el PCC, etcétera.
Hay gente que entiende que lo que pasó en El Salvador con Bukele, incluso la gente que te dice está mal lo que está haciendo Bukele, hay gente que aún así te dice, igual tenés que entender lo que eran las maras en El Salvador. Gente que no podía salir a la calle, amenaza de muerte por doquier, cobro de protección ya institucionalizado. Lugares donde no solo no entraba el Estado, donde el Estado era el ajeno, ¿no? Ya no es no entrás, es te saco a balazos. Entonces hay mucha gente que lo que dice es, ojo, porque vos mirás el caso de El Salvador, le pegás a Bukele, porque vos el crimen organizado que conocés es el crimen organizado que tenés, que no es el de las maras, que el más salado que te puedes encontrar, ¿cuál será? El del PCC, ponele, ¿no? Pero el PCC ni siquiera tiene el nivel que tienen las maras, el nivel de violencia, pero además de institucionalidad que tiene un país. Si vos vivieras en El Salvador y hubieras visto lo que era El Salvador con las maras, capaz que no criticarías el proceso Bukele con la misma vara con la que lo criticás. Pero vos estás diciendo que entonces no critiquen a Bukele. No, yo estoy diciendo que en la galleta Bukele tuvo que lidiar con las maras y no con el PCC, que es lo que nos puede tocar a nosotros por padrón. Yo te digo que en la galleta que hizo Orsi ahí puede estar ese tema, porque dice no es lo mismo las maras que el PCC. Capaz que lo que él está diciendo es bueno, ojo, porque tendríamos que entender bien de qué situación venía Bukele. Yo creo que no sé si había No lo sé, me cuesta hacer un exegesis. Creo que no había un hilo conductor digamos, en la respuesta de Orsi. Pero algo quiso decir. Y se quedaron como muchos elementos vacíos. No es ChatGPT, algo quiso decir. Yo creo que tenemos que reducir las expectativas de pretensión interpretativa de declaraciones de este tipo. Está bien. No sé si esto la anécdota que estuvo cuida o es crítico hacia el presidente, pero me parece que es lo que hay que hacer. Si vos haces una interpretación del sentido del gobierno, tenés por ejemplo, Emiliano Rogido, asesor del Ministerio del Interior, uno de los cuadros técnicos que ha sumado este ministerio, donde ha manejado explícitamente que Uruguay tiene que ser un modelo en oposición al modelo Bukele. ¿No? Que después, de hecho, también se generó la discusión por esto de generar un modelo en oposición, pero ha estado arriba de la mesa. La inquietud de este plan de seguridad sobre el que está trabajando es justamente, después se verá si se logra o no se logra, es generar una alternativa de un plan de seguridad que vaya desde la perspectiva democrática y de respeto de las garantías individuales, que es lo que justamente adolece el modelo Bukele. Sí. Entonces, escuchar esa declaración de Orsi, lo primero que tiene que hacer es ruido, y ahí ya te entra la duda del intérprete, y dice, bueno, ¿cuánto me meto a interpretar esta declaración así como se dijo? Cualquier persona, digamos, que no tenga malas intenciones va a decir, Orsi se expresó muy mal, a Orsi le van a preguntar sobre Bukele y en la próxima intervención va a decir, no, claramente, justamente lo que quise decir y que capaz que no se entendió es que nosotros tenemos que tratar de encauzar la solución al problema de el crimen organizado en el marco de regímenes democráticos, utilizando la convivencia y la seguridad, o sea, nunca dejando de lado la parte de la seguridad y la parte de la represión, porque si no nos puede pasar lo de Salvador, donde se le fue por completo de las manos y una persona que venía del riñón casi que guerrillero termina integrando un país que encontró como única alternativa al combate a la represión al delito, lo que sucede en El Salvador, que es pasar por encima los derechos humanos, las garantías individuales, etcétera. Algo así puede llegar a decir Orsi, quizás incluso un poco más ordenado de lo que acabo de decirlo yo. No, les iba a leer un mensaje de Paul que pone lo siguiente, no les leo tal cual. Dice, me parece que se están haciendo una fiesta de la deficiencia de una persona que no comunica muy bien. Si le preguntan del clásico va a pasar lo mismo. Si ya saben cómo es, ¿para qué hacer leña del árbol caído? Lo que pasa es que uno entiende que cuando los presidentes hablan, tenés un factor que es como más, si querés, filosófico de la vida, ¿no? A veces le preguntan a los presidentes cosas varias y te hablan de cosas de la vida y pueden ser algo abstracto. Mujica, cuando era presidente, hablaba del consumismo, del capitalismo, etcétera. Lacalle Pou, como presidente, muchas veces hizo discursos que eran como más sobre concepciones éticas de la vida. Bueno, ¿qué significa la libertad para mí? ¿Qué pienso yo de la condición humana? Si el hombre es el lobo del hombre o si en realidad podemos coexistir en paz de cierta forma. O sea, obviamente siempre hay un componente, ¿no?, más filosófico, más abstracto. Pero cuando los presidentes hablan también te dan una idea del rumbo que quieren para su país. Y si a vos le preguntas a un presidente
sobre seguridad y te dice Bukele es el ejemplo y le preguntás positivo o negativo y te dices un ejemplo a analizar, y bueno, te tiene que dar una idea más o menos concreta de si le gusta, si no le gusta, qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo. Orsi igual después de esto habla sobre seguridad y dice las cosas que ya le han escuchado hablar de seguridad. O sea, no pide medidas a lo Bukele. Dice que hay niveles de inseguridad en los barrios que son inaceptables y que el Estado tiene que intervenir fuerte. Pero después te dice que somos un país de tránsito de la droga, que se consume en otros países y se produce en otros países. Pero esa cadena hoy se asentó en el Uruguay gracias a que hay un montón de gente que está desesperada, no tiene laburo, no tiene plata, y el narcotráfico es una salida rápida porque le fallamos en educación, le fallamos en trabajo, le fallamos en vivienda. Él dice, ya aprendimos que la policía sola no va a poder con esto, entonces tiene que estar todo lo demás, tiene que estar salud, tiene que estar vivienda. O sea, su discurso, ese que ya le conocemos, pero Jorge, no es un discurso pro Bukele, pero lo que te quiero decir es que cuando hay una declaración rara como estas, es normal que la gente diga, ¿qué pasa? No lo entendí, no me queda claro. Pero no le respondas a ese oyente o a lo que sea, Jorge. Hay que entender que es una respuesta que no deja, digamos, grandes novedades, pero que llamó la atención justamente por el mal delivery. O sea, fue una respuesta entreverada que termina generando este ruido y termina generando que otras personas salgan a explicar lo que el presidente supuestamente quiso decir. Alejandro Pacha Sánchez, ¿lo querías escuchar? ¿Lo sí. podemos escuchar? Cecitar, dame al secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez, en este caso, consultado por el movilero más picante del Uruguay, tal vez. No me quiero arriesgar al 100%, pero 95% que sí. El rey de las lagartijas del asfalto, Leo Sarro Press, que lo agarró al Pacha Sánchez, lo tiene filmado en video y le preguntó explícitamente, bueno, ¿qué significó todo esto que dijo Orsi de Bukele? Escúchenlo. Está atento. Cuando dice eso Orsi de Bukele, ¿qué es lo que quiere decir? No, dijo que el tema de la seguridad no mal atendido puede tener consecuencias en que surgen un conjunto de proyectos, algunos más democráticos, otros menos democráticos, y por tanto la población tiene un problema con la seguridad y hay que atenderlo desde la democracia. Eso es lo que dijo de Bukele. ¿Y lo habla mucho ese tema con el presidente? Bastante, porque es una de las principales preocupaciones. Por eso tenemos el programa Más Barrio, Más Vida, que arranca en marzo del año que viene, que va a ser un programa que va a atender a los barrios más jodidos en términos de violencia y de homicidios. ¿La seguridad está mejor? Nunca está mejor, Leo. Hay que seguir trabajando, no te puedes conformar, porque lamentablemente el problema de la seguridad es un problema serio y hay que trabajar todos los días. Acá vamos a tener algunas noticias que son terribles, y bueno, siempre son terribles porque se pierde una vida o se pierde el esfuerzo de una persona en el trabajo, en su casa, en su vivienda, lo que sea, y eso dura, así que hay que trabajar siempre. Bueno, ahí está, la exégesis del secretario de Presidencia Sánchez. ¿Qué te pareció? Bueno, nada, eso que es. Me imagino que debe estar bastante cercano a lo que eventualmente piensa Yamandu Orsi, ¿no? Y que si a Yamandu Orsi le preguntan sobre lo que dijo, seguramente responde algo parecido a lo que acaba de decir el Pacha Sánchez. ¿No habría que incorporar la figura del escritor de discursos para Orsi? No. En otros países del mundo es absolutamente habitual y normal que los presidentes tengan Era una entrevista, a una persona que básicamente les escribe los discursos y se juntan a armar el relato político. Básicamente, voy a dar una entrevista en tal lado, me gustaría hablar de tales temas, etcétera. Toma, acá tenés, según lo que vos me decís, lo que hablamos. Son gente del riñón político, no son, digamos, mercenarios que básicamente vos le pagás y te escriben cualquier cosa y vos lees como un loro, no. Son gente que te conoce, seguramente sean políticos, que tienen una buena pluma, que saben construir un relato y que te ayudan, básicamente, a que vos en entrevistas y en discursos, cuando querés decir determinadas cosas, lo digas de la mejor manera posible. Eso lo tiene desde Obama, Putin, Xi Jinping. Pero Orsi también lo tuvo en campaña, tenía alguien que le escribía, digamos, alguno de sus, o por lo menos le ayudaba a escribir alguno de sus discursos. En los debates tiene obviamente asesores que le dicen, bueno, de qué forma decir las cosas, qué cosas decir, pero me parece que es muy difícil guionar una entrevista, por ejemplo. Más allá de que vos tengas lineamientos, vos respondés más o menos por este lado, llegás hasta acá con esta información, sé elusivo con este tema, sé directo con esto, tratá de poner este tema de una en la agenda. Cuando nosotros hacemos una entrevista, ¿cuántas veces te pasa que el entrevistado quiere pasar el aviso? ¿El cassette? No, pasar el aviso. Tiene ganas de hablar de política de frontera, ¿no? Y le preguntaste sobre X cosa y va a llevarte hacia ese lado. Bueno, hasta ahí podés llegar en la asesoría a un presidente
en qué cosa responder. Voy a decir una cosa muy obvia, pero me parece que lo que estamos es frente a un desafío de dos partes, ¿no? Obviamente me parece que el presidente tiene el desafío de evitar caer en situaciones de este tipo lo menos posible, ¿no? Declaraciones que de repente que impliquen que alguien salga a aclararla, ¿no? Porque si se vuelve muy frecuente, obviamente le genera situaciones políticas que pueden llegar a ser desafortunadas dependiendo del caso. Y también entiendo, es un presidente que lo decíamos ayer, ¿no? Que habla bastante y que además tiene como cierta ascendencia en la gente y simpatía, así que entiendo también que hay un capital político que desde ese punto de vista se quiere utilizar. Y el otro desafío es para nosotros, el coro que después sale atrás a hablar de lo que se dijo, porque si querés ser honesto intelectualmente frente a declaraciones que a veces pueden ser confusas, no es lo mismo cuando entrecomillas que cuando tratás de entender que hay una declaración desafortunada, ¿no? Porque si no nos vamos a pasar muchas horas a lo largo de este quinquenio hablando de frases que se dijeron y que sonaron rimbombantes o que querían decir algo polémico, novedoso, distinto, y que en realidad cuando vas al fondo del asunto eso no era así. Y creo que en general podemos reconocer cuando estamos frente a una de ese tipo de situaciones donde en realidad, bueno, esto acá hay que tratar de entender un poco más qué es lo que se quiso decir. Esa es la responsabilidad nuestra. La responsabilidad del presidente es tratar de que esto sea lo menos posible, ¿no? Porque no somos nosotros hablando en la radio para que las palabras se las lleven el éter. Es el mandatario, el mandatario. El sentido común te dice que Orsi no va a dar un viraje en su mirada sobre la seguridad de un día para el otro, decir, no, aquí me ejemplo. Claro, entonces, bueno, cualquiera que titular y entrecomillar con eso, y bueno... puedes hacerlo, puedes titular y entrecomillar y preguntarte si es un ejemplo, en qué sentido es un ejemplo, porque él lo dijo, es un ejemplo. Por eso mismo. ¿En qué sentido es un ejemplo? Y queda la pregunta para futuras entrevistas a Orsi, ¿ejemplo de qué? Ejemplo de cosas que no hay que hacer, ejemplo de cosas que hay que tener cuidado, ejemplos de cosas a seguir, porque no quedó claro. Cualquiera de nosotros interpreta que Orsi claramente no dio un viraje de 180 grados hacia el buquelismo, como es el presidente buquelero. No lo es. No es el presidente buquelero. Se expresó a medias, o se expresó incorrectamente, o se expresó mal, o se quedó corto en sus declaraciones, o fue ambiguo, lo que sea. Cualquiera de nosotros y cualquier político del oficialismo de la oposición sabe que llamando Orsi no es un presidente buquelero. ¿Cómo titularían este arranque? ¿Cómo titularían este arranque? Félix Ulloa, el vicepresidente del Salvador Guerrillero. ¿Orsi no es el presidente buquelero? Orsi, signo de pregunta, ¿buquelero? No. Ahí es donde tenés que poner la afirmación, porque la pregunta en realidad... Orsi, 2 puntos, comillas. Bukele es un ejemplo, cierro comillas. A mí me gusta más Orsi no es el presidente buquelero. ¿Vos lo sabés eso? Yo no dijo nunca no soy buquelero. Lo explicó Pancho Sánchez. Lo explicó Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, 2 puntos. Orsi no es buquelero. Yo sería esto. Sería la cara. La gente no la vio, ¿no? ¿No? Sería muy característico de lo que sucedió en esa respuesta. Después de una pausa, hijo de sistema, cosa que nos dejó Sonora. Este premio de podcast donde se juntó la crema y nata del podcast uruguayo. ¿Qué pasa con los gurises que quedan a cargo del Estado uruguayo? ¿Qué pasa con los que terminan siendo cuidados, tutelados por el Estado? Pero antes de todo eso, Sapo, dame música de arranque. Sí, ¿qué pasa? Porque son entrevistas a personas que estuvieron buena parte de su vida a cargo del Estado, en el INAU o en el viejo INAME. Bring on the Night. Esto es... ¿Sentís el olor como pescado fresco? A ver. Recién pescado fresco. ¿Sentís el olor a pescado fresco? ¿Lo sienten así? Esto masterizado y subido a las plataformas hace nada, hace horas. ¿Tanda ya? ¿Incluyendo la canción o no? ¿Sin tanda? ¿Sin canción? ¿Con tanda? ¿Sin tanda? Perfecto. Recién salido del horno, 1979. The Police, Bring on the Night. Bien, para los que no estaban escuchando, estuvimos dedicándole todo el arranque a la entrevista que le realizaron al presidente Yamandu Orsi en el marco de estos desayunos de búsqueda. En particular nos detuvimos en las declaraciones que hizo sobre
seguridad, y esa respuesta que nosotros catalogamos como de ambigua al hacer referencia al ejemplo de El Salvador y al ejemplo de las políticas de seguridad de el presidente Bukele. Incluso hicimos exégesis varias sobre lo que habría dicho el presidente. Y qué mejor que el propio presidente de la República, Yamandu Orsi, para hacer la exégesis de lo que él respondió hace unas horas ahí en el Hyatt de Pocitos. Presidente Orsi, buenas tardes, gracias por esta comunicación. Buenas tardes. Un gusto. Justo venía escuchando y mandé el mensaje porque me entré a entusiasmar. A ver, vamos por partes. Yo quiero arrancar por el encuentro que tuvo, que si no me equivoco fue con el vicepresidente de El Salvador, con Félix Ulloa. Sí, claro, te podés imaginar cuando me empieza a hablar y me cuenta de dónde viene, y yo alguna idea tenía, pero es tú dices respuesta ambigua. Yo creo que la realidad de lo que pasa ahí es tan ambiguo y me generó ese choque de ojo con lo que está pasando. Y cuando planteé lo del ejemplo, es un ejemplo a analizar, porque a mí lo que más me llama la atención es el nivel de adhesión que genera en la población políticas de ese tipo. Dicho de otra forma, si va a aplicarlo a Uruguay, esto es imposible, es inaceptable, y te lo digo convencidísimo que no puede hacer nada que violente los derechos humanos, la democracia, la libertad. Eso estoy convencido. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Y digo, vamos a analizar lo que está pasando. Son los niveles de adhesión y cómo aparece y se nos muestra la política en El Salvador como una política, y esto por favor, una comilla gigante, como política exitosa, porque yo fui a El Salvador hace unos años y no se podía andar, te andabas con un vehículo blindado siempre, la gente no estaba en la calle. Me acuerdo que se ve una remera, ¿te acordás de la imagen de Don Ramón? Claro. Bueno, y yo anduve con eso y después me agarraron en el hotel y me dijeron, le vamos a explicar algo, no use más esa remera, porque es el símbolo de los que no querían pagar la renta a las maras. Para ponerte un ejemplo de lo que me pasó, no se podía andar. Entonces ahora te llega la noticia de que allá ahora la gente sale a la calle y el nivel de adhesión que tiene Bukele cuando se presenta. Entonces sí, algo acá pasó. Repito, es impensable una política de ese tipo trasladarla a Uruguay, o por ejemplo cuando te dicen en algún país de Asia, del Asia, te dicen, no, o sea, allá si te mandas una macana, ¿sabés lo que te hacen? Esto y lo otro. A los Singapur, digamos, una cosa así. A los Singapur, yo no quise mencionarlo para que no me... Pero entonces vos decís, ¿cuánto está dispuesta la gente a ceder de su libertad en aras de mejorar una situación de seguridad que se vuelve imperiosa? A eso me refiero, y por eso esto es a cuenta de una discusión más larga. Claro, pero cuando usted plantea, presidente, que es un ejemplo, y hablando a partir de su rol como presidente... No a seguir, por favor. Ahí está, pero es un ejemplo, ¿para qué? Analizar. Para analizar lo que dije. Analicemos qué pasa y por qué la sociedad es capaz de apoyar políticas de ese tipo. Yo más que nada a eso me refiero, y por supuesto, qué tan exitosa es esa experiencia de seguridad. Yo tengo mi duda, por supuesto que tengo mi duda, porque ahí sabemos que hay gente inocente que de repente la está pagando. Ahora, sí. Entonces digo, analicemos qué pasa, porque lo que hay atrás es un nivel de adhesión popular que nos sorprende a todos. Es decir, la gente está dispuesta a perder libertad o perder garantías o perder lo que llamamos siempre el debido proceso, y la justicia en aras de eso guarda con lo que se nos viene. A eso voy, y eso da para una discusión larga. No, pero me interesa porque la charla en realidad venía de esa dualidad entre convivencia y seguridad. La izquierda al principio solo hablaba de convivencia, después se incorporó la dimensión seguridad, porque con las dos cosas se tiene que combatir, digamos, el crimen organizado, etcétera. Ahora, también me imagino que estaba hablando de que hay que evitar llegar a esos extremos en los cuales la gente está dispuesta a sacrificar libertades en aras de mayor seguridad. ¿Uruguay en qué momento se encuentra y cuán lejos o cerca está de pasar ese estadio? Yo creo que estamos lejos, pero cuando hablas con las personas comunes y hablas de temas de seguridad, las cosas que a veces nosotros mismos, como a ver, ahí me pongo yo también,
cuando salís con algunas barbaridades, de eso que te decía de Singapur, ya no te mandás esto porque ni bien haces esto te pasa tal cosa. O gente que te dice los modelos de convivencia son modelos donde la libertad está muy restringida. Entonces digo, ¿cuánto ha perdido de valores y cuánto de esto tiene que ver con aquello de tomarnos la seguridad como un tema simplemente social y que lo resolvés con políticas sociales? Bien, se entiende. Y ahí, la seguridad, yo lo dije hoy de mañana, la seguridad es un derecho humano y nos costó aceptar que lo era. Y ahí, ¿cómo se contrarresta ese discurso? Hago el siguiente ejercicio, ¿no? Imaginemos que yo soy una persona que está en un barrio muy complicado con la delincuencia, veo casos como el del otro día del policía que fue asesinado resistiéndose a una rapiña, y yo, digamos, caigo en eso que describías ahora, que era la gente que dice, prefiero que venga alguien que barra con todo con tal de tener más seguridad. ¿Vos qué le dirías a esa persona para decirle, no vayas por acá? A ver, yo no sé lo que le puedo decir, lo que sí sé lo que tengo que hacer. Vos en esos barrios lo que tenés que generar son instancias o alternativas para que la gente tenga otras cosas para hacer o tenga alguna esperanza de que vale la pena convivir. Por eso lo que decía Pacha, pero lo que estamos diciendo nosotros, el ejemplo más barrio, más vida, eso es una especie de réplica, de copia de lo que se hizo en Medellín o de lo que se hace en algunas ciudades de Brasil. Bueno, tiene que ser generar ahí en esos barrios más complicados, que no son tanto y sabemos cuáles son, propuestas o alternativas de que la gente sienta que valga la pena vivir ahí. Ahora, si está todo mal, si vos en ese barrio no tenés policlínica, si vos en ese barrio no tenés seguridad, si vos en ese barrio es más fácil o más conveniente dedicarte a cuidar una boca que a irte a laburar, si vos en ese barrio no tenés presencia policial, o sea, si te pasa que todas las plagas juntas te caen en el barrio, entonces ahí sí puede ser el clima, puede ser un caldo de cultivo para que en realidad diga, ¿sabes qué? ¿Para qué quiero esta forma de vida democrática si en realidad no me trae lo que yo preciso? Que andar tranquilo. Entonces por eso es que tenés que generar políticas públicas, pongo el ejemplo de Medellín porque fue el que más conocimos, donde vos digas, bueno, el Estado le siga con, no solo con más rigor, sino también vos, un poco de oxígeno. Presidente, sé que tiene poco tiempo, lo tenemos que dejar, pero si pensamos para el final del quinquenio, ¿con qué resultados? Y es una persona que no ha puesto resultados arriba de la mesa en campaña ni ahora, diciendo hay que trabajar, pero sin cifras exactas. Pero ¿con qué realidad le gustaría encontrarse al final de su mandato en materia de seguridad? En primer lugar, con más rehabilitación o con rehabilitación de verdad, obviamente, con políticas claras de combate a las adicciones y a los problemas de salud mental que nuestra gente no está encontrando por dónde salir. Y por supuesto, un nivel de inteligencia volcado a los temas de combate al narcotráfico y al crimen organizado, por lo menos no digo de primer mundo, pero sí de primer nivel. ¿Se imagina en el periodo un debate a propósito de esto de si hay que resignar algo de libertad en pos de ganar en seguridad? Esta discusión está siempre sobre la mesa. Siempre está. Incluso tiene que ver hasta con la imagen que la ciudadanía tiene de distintas personas o de distintas profesiones en el Uruguay. Yo me acuerdo, yo reconozco que ha evolucionado la imagen, por ejemplo, del policía en el barrio, de manera positiva. Yo sé de la época aquella que salíamos de la dictadura y que no nos gustaba ver a la policía en el barrio. Yo no me olvido. Eso cambió porque es un dato de la realidad y porque en realidad la policía ocupó un espacio, por suerte, en nuestra sociedad de bastante más relevancia o de bastante más prestigio. Entonces ese tipo de cosas son cosas muy dinámicas que van cambiando y que tenemos que cuidar. Yo prefiero vivir en un mundo como el que vivimos, de democracia, de pluralidad de partidos, de debate y de respuestas de repente son más lentas a sacrificar cosas que son fundamentales como la posibilidad de elegir el gobierno que quiero, ¿no? Entonces esas cosas son complicadas, pero que están bueno discutirlas. Por eso yo dije hoy, es un ejemplo a analizar por lo llamativo, por lo que me sorprende. A mí no me sorprende tanto Bukele, sino el nivel de adhesión que tiene. Se habla de la policía. La oposición ha sido muy crítico con el ministro Negro de que
la policía no está conforme con su actuación y que no siente el respaldo como sí sentía el respaldo en la administración anterior. ¿Usted qué piensa sobre eso? Eso va a ser una cantinela que va a seguir y va a seguir y va a seguir. Lo que pasa es que yo prefiero no entrar en eso. Acá no hemos movido una tensión, porque esto era, no nos olvidemos que era el Ministerio del Interior, que era el ministerio político por excelencia en su momento. Después fuimos evolucionando y los propios ministros, en vez de ser ministros políticos claves, pasan a ser una especie de primer policía, por decirlo de alguna forma, a tal punto que los ministros aparecían en los operativos, ¿no? Yo creo que hay que, por un lado, respetar el nivel técnico de la policía y el nivel profesional, y eso no lo sustituyen los políticos, no se nos puede ocurrir eso, pero por otro lado, hay que tener claro que las políticas del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior y de Presidencia o del Gobierno, tienen que ser claras para garantizar el trabajo tanto de la policía como de Fiscalía. Bien, la última... Pero por otro lado, sí. Como gobierno tenés que generar las otras cosas. Eliminar el caldo de cultivo o ayudar a que el caldo de cultivo sea cada vez menor o menos potente. Bien. O sea, es riquísima la discusión. La última de este tema, porque lo tenemos que dejar ir, presidente. Dale. Ayer, este revuelo que se dio por las declaraciones vinculadas al caso de este policía que fue asesinado mientras se resistió una rapiña. Ese pedido de mano dura a veces viene de la sociedad en general, pero a veces de parte de la policía a veces hay un pedido también. ¿Cuál es el mensaje que tiene? ¿Cuál es el mensaje que tiene para la policía? Para los policías que en este momento les preocupa su propia seguridad, casos como este, ¿cuál es el mensaje que le daría a ellos? En primer lugar, el respaldo del gobierno va a estar siempre, y lo primero es el respeto por su trabajo. Después está lo otro, que es la solidaridad permanente con aquellos que todos los días ponen su cuerpo y su cara y su seguridad para cuidarnos, como dije yo ayer. Yo creo que ayer estuve en la escuela de policía, o antes de ayer creo que fue, ya ni me acuerdo, y vi una jerarquía policial muy firme, muy segura, y vi también a los oficiales que se formaban con el entusiasmo y el orgullo de pertenecer a la fuerza. Eso es a nivel de oficiales, pero después tenés a los agentes, que yo te podés imaginar, me cruzo mucho más que antes con muchos de ellos que trabajan. Tienen que saber los policías o la gente que se dedica a eso, que el prestigio que hoy tienen en la ciudadanía no es el que tenía antes y que se lo han ganado en la cancha. Y como todas las actividades, tenés gente que hace bien las cosas y gente que no las hace del todo bien. Pero como sociedad tenemos que tener claro, y ellos tienen que tener claro, que los precisamos y mucho. Y no es una cuestión de número, también de tecnología, reconocimiento y formación. Bien, presidente Yamandu Orsi, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por darme esta chance. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Bien, te querían la exégesis de lo que dijo el presidente Orsi, la hizo el propio presidente Orsi. Estaba escuchando Yamandu Orsi, estaba escuchando Fácil Desviarse y mandó mensaje. No, lo mandó vía producción. No se pronunció en el chat de YouTube todavía, ni en el 097-441-443. Porque sabe que está lleno de tóxicos el chat. Claro, de YouTube. no entra ahí, pero ustedes pueden seguir mandando mensaje. Ahora sí hacemos pausa y se viene Hijo del Sistema. Fácil Desviarse. El pasado fin de semana se realizó en el Centro Cultural de España, en Montevideo, la tercera edición de Sonora, el festival de podcast. Ahí tenemos uno de los organizadores, Alvin Green. Y allí se entregó el premio Sonora Aural 2025 al podcast más destacado del año, que fue otorgado a Gastropolítica de Maxi Guerra. Pero hoy queremos detenernos en el podcast que recibió la mención especial por parte del jurado, que es Hijo del Sistema. Uno siempre necesita un apoyo. Para mí, estos chiquilines con los que yo viví son mi familia. Nos escapamos un día y tal vez fuimos a Henao y le dijimos, vos, me está pasando esto y tal. Me fueron a buscar 2 asistentes sociales. Desde que me llevaron en un taxi me dijeron, mira, tu madre está trabajando, te vas a ir para un hogar. Y yo no entendía nada y dije, está bueno, me van a llevar para ahí. Y a los niños de Henao se los etiqueta como niños conflictivos. Y no es que sean conflictivos, únicamente requieren de un acompañamiento distinto.
Y muchas veces los chiquilines que están ahí adentro no tienen a nadie. Te cae todo eso y te empiezan a caer como fichas que vos decís, acá cómo me manejo, ¿no? ¿Cómo sigo de acá? Muchos dirán, pero fue tu decisión ser mamá. Sí, pero yo era una niña. Es muy feo ver a alguien con quien te crías después ahí en la esquina revisando la boqueta. A mí me ha tocado discutir con personas que dicen no, porque también tienen que poner de ustedes. Nosotros lo ponemos todo. Como que decían, ahí está Nina. Las creadoras de este podcast son Florencia Cremonese y Alejandra Lallenta, periodista la primera, música la segunda, pero también ambas son madres adoptivas. En Hijos del Sistema dan voz a jóvenes adultos que egresaron o están en proceso de egresar de los centros de INAU para visibilizar los desafíos a los que se enfrentan. Vamos a profundizar un poco en este trabajo que vienen haciendo y capaz que conocer algunas de las historias que han recabado a lo largo de estas diferentes entrevistas y episodios con Florencia Cremonese. Bienvenida, Florencia, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, un proyecto que nació con el podcast, que hoy el podcast es lo más chiquito que tenemos, pero que sí nació de esa preocupación. En mi caso yo no estaba ejerciendo el periodismo, después de la maternidad estaba en otro sector y bueno, pero siempre soy muy de los podcasts, entonces mi pareja, Bruno, siempre estaba. ¿Y si haces un podcast de no sé qué? ¿Y si haces un podcast de no sé cuándo? Y bueno, y en un momento me dijo, ¿por qué no haces un podcast que se llame de tal manera? Me dijo, Hijos del Sistema. Yo ya había más o menos redactado algo y me dijo, ¿por qué no haces este podcast con egresados de INAU? ¿No? Nosotros conocíamos historias porque justamente mi compañera, mi amiga Ale, es mamá por adopción, pero mamá por adopción de adolescentes. O sea, integró a sus hijos cuando ellos ya eran adolescentes y los amigos de sus hijos empezaron a egresar. Entonces, esas historias que compartíamos entre nosotras, claro, decíamos, esto es tremendo. Si la gente supiera que pasan ciertas cosas, ¿no? Una de la hija de Ale es del interior, además, y en el interior las cosas son 150.000 veces peores que en Montevideo. Entonces dijimos, bueno, le escribí a Ale, le dije qué le parecía armarlo y bueno, y hicimos una colecta que ayudaron mucho los padres por adopción, un poco de la comunidad de padres por adopción que teníamos nosotras. Y bueno, y salió Hijos yo tenía compañeros de la época que trabajaba en radio, Ale Correa, que hizo la música y la edición, y bueno, y grabábamos en la casa de Ale con los chiquilines, los preentrevistábamos, para que tuvieran confianza, ¿no? Me conocieran antes, porque eran cosas tan bravas las que Eso está bueno, porque si algo que tiene de particular el podcast es cómo las entrevistas fluyen de una forma muy armónica, que no es lo que suele suceder en temas que son áridos por las historias que cuentan, por la temática, y sin embargo ahí claramente te das cuenta que hay un trabajo previo, que hay conocimiento y que hay un trabajo previo de ablandar. Claro, ¿no? Sí, la idea era eso, justamente, que no fueran, por ahí nunca los habían entrevistado con un micro y bueno, desde mostrarles cómo iba a ser, cómo nos íbamos a sentar, conocer sus historias, pudiendo ellos decir lo que quisieran, sabiendo que después eso no iba a salir, que íbamos a cuidar, que qué de eso sí íbamos a ahondar y qué de eso era para superguardarlo incluso nosotras. Particularmente yo, que era la que hacía las entrevistas, bueno, decir sobre esto no voy a ahondar porque esto es puro morbo. Aunque quizá las historias son incluso mucho más duras de los que se puede llegar a escuchar en el podcast, que igual son muy duras. Capaz sin spoilear, ¿no? Porque la gente puede ir a Spotify, a todas las plataformas y buscar Hijos del Sistema y lo va a escuchar las historias, pero sin entrar 100% ahí. Capaz contarle a la gente cuál es el hilo conductor, porque capaz que por ahí hay gente que está escuchando y por ejemplo, hay una confusión muy, muy típica que es confundir el INAU con el INISA, ¿no? Y pensar que los chiquilines que están en el INAU necesariamente vienen de algún contexto de conflicto con la ley o algo así. Capaz que contemos un poco quiénes son los Hijos del Sistema. Bueno, los que nosotros dijimos Hijos del Sistema, que ahora yo odio ese nombre para la organización porque era para mí un buen nombre para el podcast, pero no para la organización social, pero en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Son chiquilines que han pasado parte de su vida, antes de los 18 años, al amparo de INAU, ¿no? Del Estado, en cualquier modalidad de 24 horas, o sea, en hogares o lo que pasa muchísimo, y varios de los chiquilines del podcast
pasaron esa situación, ir y venir entre familias de acogimiento, familias amigas, hogar, familia, hogar, como familia propia, hogar. Y bueno, esto de estar institucionalizado, en algunos casos no están en hogares. En Uruguay tenemos más o menos 3.000 chiquilines que están en esa situación, o sea, son chiquilines que están ahí por amparo, porque alguno de sus derechos está siendo vulnerado en el seno de su familia, o directamente la familia no está presente, por ejemplo, porque la familia esté, no sé, privada de libertad o en situación de calle y no puedan sostener esa maternidad, esa paternidad. Cualquier caso que el chiquilín no pueda tener en su familia los derechos básicos para una vida medianamente digna, bueno, en ese caso pasan al amparo de INAU, ¿no? Y bueno, quienes nosotros entrevistamos son todos mayores de edad, porque bueno, había una decisión de que pudieran como muy libremente manejar lo que quisieran contar y que no tuviera que haber alguien, un tutor, un propio INAU mirando, ¿no? Y bueno, son personas de todas las generaciones, no solo chiquilines chicos, porque también intencionalmente quisimos mostrar que la institucionalización y muchos de sus vicios y de sus problemas han estado en la historia de la institucionalización en Uruguay, ¿no? Tenemos un egresado del Consejo del Niño, mucho más atrás, de INAME y bueno, varios de INAU, ¿no? Entonces, bueno, contar también que la gente a través de sus historias puede ir viendo lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado. Exacto. Que llegan por cosas muy distintas, capaz está bueno contar eso un poquitito. Incluso a mí una cosa que me impactó fue que hay casos donde tampoco ellos, por la edad que tenían, tampoco tenían claro por qué estaban ahí, ¿no? O sea, en un momento aparece el Estado y te dice, mirá, ahora tenés que estar en este lugar, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, hubo una denuncia vinculada a tu familia y ahora te toca estar acá. Y capaz que ellos no tienen exactamente claro en el momento que les explican qué es lo que está pasando. En general tienen tan poco claro, y esa es una de las cosas que yo creo que tiene que trabajar muchísimo INAU en las respuestas que le da a los chiquilines y las explicaciones, porque hay unos vacíos en sus historias. Que eso atraviesa, nosotros ahora trabajamos con más o menos 50 chiquilines, muchos más que los que están en el podcast, que son 7. Y una cosa que atraviesa las historias de estos chiquilines son vacíos. Vacíos de lo que te imagines. Vacíos de fotos, por ejemplo. Un chiquilín nacido hace relativamente... Imagínense un gurí de 16, 17 años que no tiene fotos de su infancia. En esta época en que ya existía todo lo digital y no tiene fotos de su infancia. Por ejemplo, no hay fotos. No saben quién los cuidaban cuando eran chiquitos. Por qué habían llegado, cuándo llegaron. Si alguien después volvió a tomar sus casos, sus historias y una actualización que uno dijera, bueno, sí, ese chiquilín tenía que seguir ahí o no, o ese chiquilín tenía que pasar a adopción y nunca pasó. Que tampoco es que porque vayan a pasar a adopción vayan a ser adoptados, ¿no? Pero por lo menos para tener estadísticas y datos que sean claros. Los chiquilines no conocen casi nada de su historia. A veces pasa muchísimo cuando son grupos de hermanos, que un hermano está en un hogar, otro hogar está en otro, otro hermano está en otro. En el primer podcast, la entrevistada habla de eso. Por mucho tiempo no supo dónde estaba su hermano, porque, bueno, nadie se había tomado el trabajo de buscarlo hasta que una educadora, con buena onda, lo encontró, pero había pasado años sin saber dónde estaba su hermano. Cosas así, vacíos, hay constantemente en las historias de los chiquilines y creo que es algo que no nos podemos permitir. El podcast obviamente es la oportunidad para conocer estas cosas que se dan en la vida de los chiquilines que están institucionalizados, pero el hecho de que sean mayores de edad hace que también aparezca un tema que seguro que los que no estamos familiarizados con esto no lo pensamos tanto, que es qué pasa cuando cumplen precisamente la mayoría de edad y les toca el momento de egresar, o sea, y salir a la vida como debería hacerlo cualquier persona cuando se va de su casa, ¿no? La diferencia acá es que lo tienen que hacer de manera obligada y en muchísimos casos sin herramientas como para salir y desenvolverse en el mundo. Sí, bueno, yo había estado en organizaciones sociales vinculadas a infancia muchísimos años antes de tener hijos del sistema y nunca me había puesto a pensar tampoco en los adolescentes. Y eso que estaba con chiquilines que por ahí pasaban a la institucionalización, salían, entraban. Y de todas maneras no me daba cuenta de que en algún momento llegaban a la adolescencia y en algún momento eso se acababa y qué iba a pasar con ellos.
Y si no hubiese sido realmente por los hijos de mi compañera, de Ale, quizás yo tampoco hubiese reparado en eso. Y es durísimo. Hay una apuesta. Nosotros hace un año que venimos, hace un año que tuvimos la idea, va a ser en enero, un año de que largamos el podcast. Venimos como molestando mucho respecto al egreso. Creemos que hay miles de organizaciones que atienden las infancias vulneradas, pero pocas que están con el tema de la adolescencia. Y realmente hay una apuesta por hacer cambios, pero la realidad es que todavía de los que egresan en Uruguay, que son más o menos 400 chiquilines por año, o sea que cumplen los 18, el 30% nada más tiene un acompañamiento en ese egreso. El otro 70%, bueno, si te he visto no me acuerdo. Los chiquilines no aplican tampoco a las condiciones que hay para obtener cupos de autonomía, porque, por ejemplo, no están estudiando, trabajando, no tienen como esto buena conducta, digamos. Todos los que porque egresan, se les pide mucho también. Tienen 18, egresan, pero se les pide. ¿Todos los que egresan llegan a terminar una educación? ¿O hay casos donde egresan pero no lograron terminar? No, la mayoría egresa con ciclo básico. Hay un buen... Si en general tenemos un tema en este país con la educación media, bueno, ellos aún más porque vienen con rezagos desde la familia, y el tema de la institucionalización implica cambios de liceo, cambio de escuela, o sea, eso, todo lo que vos tenías se corta y se empieza de nuevo. En los hogares, hay hogares, obviamente, yo me vinculo con muchísimos hogares, y hay hogares en los que hay funcionarios buenísimos y que tratan de hacer su mayor esfuerzo, pero también veo traslados que no tienen no son ni en el mismo departamento, y te quedás como diciendo, pero esto tiene que ser un chiste, porque ¿cómo te cuentan algunas salidas de hermanos que van en búsqueda o de familia o de que quieren zafar del lugar, pero vuelven a otro departamento? Es decir, exacto. Esas sus trayectorias son muy erráticas, ¿no? Es constante, exacto, es muy errático, y entonces imagínate sostener los trayectos educativos. Y después tenés a los grandes olvidados, que son todos los que están fuera de Montevideo. Si vos estás fuera de Montevideo, no podés aplicar un cupo de autonomía, aunque seas un super estudiante. ¿Qué es un cupo de autonomía? Es uno de estos codiciados del 30% que egresa acompañado, o sea, que cumple 18 años y le dicen, bueno, vos podés seguir bajo el amparo de nosotros de otra forma, no vas a estar en un hogar, pero por ejemplo vas a estar en una residencia, vas a estar en una casa compartida, si vos querés, eso, pagamos una residencia, venís una vez por semana o vamos una vez por semana y te acompañamos y te guiamos, pero para eso, tenés que estar en el 30% y tenés que no ser de ningún departamento que no sea Montevideo, porque ahí, si no, marchaste. Pero es un tema de falta de descentralización. No hay proyectos de autonomía en el interior. Los únicos proyectos... los proyectos de autonomía no los tendría que generar el bueno, y a eso es lo que aspiramos con todo, es lo que pedimos. De hecho, nosotros estuvimos este año en la Comisión de Derechos Humanos de diputados, porque hay un proyecto de ley de egreso que se presentó en la legislatura anterior, la volvió a presentar el diputado Carlos Ridstrom en esta legislatura. Y bueno, nosotros creemos que hay que hacerle muchos cambios por ahí, pero que hay que sacar una ley de egreso. O sea, para nosotros los chiquilines tienen que ser acompañados. Nadie cuando su hijo cumple años, cuando después de soplar las velitas le dice, bueno, chau, te dejé las cosas para que te vayas. Ahora que mencionas el proyecto de ley, la serie termina siendo muy ilustrativa de consejo de lo que deberían hacer las políticas públicas, y lo interesante es que no solo viene de sus planteos, sino que además viene de recomendaciones de los propios chiquilines en base a su propia experiencia, ¿no? Sí. Eso aparece, si no me equivoco, alguno de ellos de hecho trabajó justamente en ideas a propósito para generar una ley de... Bueno, ahora está la red de egresados del Uruguay, que nosotros siempre nos nombramos porque les tenemos mucho cariño, y tenemos chiquilinas que también han sido becarios nuestros, y la red de egresados es una red justamente de chiquilines que pasaron por el sistema, que ahora están en proceso de egreso o ya egresados, y ellos han estado reunidos con INAU. Nosotros, de hecho, la primera vez que nos reunimos en INAU con el directorio actual, fuimos con chiquilines egresados también
a conversar y bueno, y eso se ha replicado. Nosotros vemos como un interés en que se escuche su voz, van a muchos eventos. Ahora lo que hace falta es ir cerrando, ¿no? Que entre el presupuesto suficiente para eso, que se bajen a tierra, por ejemplo, esto, ¿no? Del interior, que el interior no deje de ser que estar en el interior, salvo que estés en un convenio, porque los hogares por convenio sí tienen un poco más de capacidad pueden pedir una prórroga y con fondos que entre los que manda INAU y sus propias capacidades, que en general son organizaciones no gubernamentales, las que convenian con INAU para gestionar hogares, bueno, suelen tener proyectos de autonomía, por ahí no para toda la población, pero sí para parte de la población que más o menos puede sostener, ¿no? Bien. Florencia, ¿te parece hacemos una tanda corta y seguimos hablando sobre el podcast, sobre Hijos del Sistema, que es un proyecto más amplio, pero bueno, hoy nos estamos centrando en la parte sonora y es esta parte en donde ustedes cuentan a través de testimonios las historias de jóvenes adultos que están por egresar de centros de INAU. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Florencia Cremonese, una de las creadoras de este podcast que se llama Hijos del Sistema, que entre otras cosas recibió una mención especial en el última edición del Festival Sonora, el festival de podcast más importante de Iberoamérica, porque la tenemos a ver una de sus creadores, siempre te decimos por eso, pero más allá de eso, recibió una mención por el trabajo que hicieron en estas conversaciones para reconstruir historias de personas que atravesaron casi toda su infancia y adolescencia en centros del INAU y que las cuentan con total naturalidad, decías, porque también hay un trabajo previo de ablande, si se quiere, ¿no? Para que se sientan cómodos a la hora también se sienten cómodos por las historias que tienen ustedes, ¿no? De sí, ser madres adoptivas. Creo que eso juega bastante. Nosotros siempre algo que le decimos es, bueno, pero nuestros hijos también estuvieron en el sistema. Claro. Nosotros no es que nunca fuimos a un hogar, no conocemos, no sé, cómo es la lógica de un hogar, cómo funciona, cómo no sé, no acceden a la cocina y entonces hay cosas, no sé, yo me acuerdo que una cosa, es una anécdota chiquita para algunos, pero para mí mostró una cantidad de cosas. Mi hijo la primera vez que me vio cocinando parecía que estaba haciendo magia yo. Porque claro, ahí no se cocinaba, en el hogar la comida aparece. Claro, en un comedor están todos esperando la comida. Aparece, pero el proceso de elaborar la comida no existe para un niño chiquito. Y bueno, y esas cosas, ¿no? Que para una familia, que un niño que está en una familia tiene toda la naturalidad del mundo. Y bueno, y esos pequeños gestos, cuando vos compartís con los chiquilines y les decís, bueno, pero mira que a mi hijo le pasaba tal cosa, yo como madre sentí tal cosa, o me resultó chocante, no sé, cuando fui al hogar y me dijeron esto, me dijeron lo otro. Y claro, entonces ellos pueden conectar con que en realidad sabemos de qué estamos hablando, todos en un punto u otro conocemos lo bueno y lo malo de las instituciones. O sea, los chiquilines entran al sistema por amparo, están viviendo situaciones que están vulnerando sus derechos, por eso entran ahí. De hecho, en el propio podcast se puede escuchar, hay chiquilines que viven como una salvación el haber entrado a INAU y otros que lo atraviesan como una pérdida gigantesca. Aunque vivieran en situación de vulneración de derechos, tienen apego a su familia. Claro, porque es lo que conocen, son los vínculos que tienen. Eso lo cuentan bastante también. Sí. Hay también historias, porque hay muchos casos, pero ustedes hicieron una selección fina, si se quiere. Hay casos jodidos, ¿no? O sea, casos de embarazo adolescente, viviendo con su claro, también para traer como diferentes, porque hay en el imaginario, como decían, hay mil cosas que no están. No están las chiquilinas que son madres adentro de INAU, no están los chiquilines que entran grandes a INAU y que toda la vida vivieron en familia y es como que se encuentran en un lugar en el que tampoco entienden nada, porque por ahí sí comparten con una cantidad de chiquilines que siempre estuvieron institucionalizados y pila de lógicas de la institucionalización les resultan espantosas, pero claro, entran a los 16, 17 y tienen que ahí navegar ese mundo nuevo en una época que también es como muy movilizadora en la vida, que es la adolescencia, es difícil para todos los adolescentes, más si
cambia tu vida y tenés que entrar a un lugar a convivir con 15, 20 personas en un espacio, te lleves bien, te gusten, no te gusten, te digan un disparate o no, y ni les digo las puertas de entrada, que son las puertas de entrada de adolescencia, que son durísimas, que son los hogares donde entran, por los cuales entran al sistema los chiquilines, de ahí son derivados a los hogares digamos, de larga estadía, o a familias de acogimiento o alguna otra modalidad de 24 horas. La idea era justamente, Jonah, por ejemplo, que es el tercer episodio, él llega grande a Inau. Sus hermanas no, sus hermanas pasan como más por... Él ya pasa a entrar al proceso de autonomía, justamente, porque ya tenía la edad. Y bueno, eso, la idea es como recorrer distintas épocas del sistema y contar historias de chiquilines que entraron en el sistema en momentos muy distintos también, para poder como tener la mayor cantidad de casos que uno pueda hacerse una idea al escuchar toda la temporada, digamos. ¿Qué reacción tuvo el sistema al podcast de sus hijos? O sea, ¿qué respuesta tuvieron del Inau? Bueno, en el momento cuando iniciamos el podcast, que claro, todavía no estaba al aire, pero estaba el gobierno anterior, no tuvimos ninguna respuesta. Y bueno, cuando asumió el nuevo gobierno, sí, al otro día que asumió Claudia Romero, la presidenta de INAU, al otro día nos reunimos con ella. O sea, ya se había coordinado que bueno, ni bien se reuniera, ni bien asumiera, iba a reunirse con nosotros. Y nosotros tenemos mucha ida y vuelta con INAU, por suerte, porque además como seguimos en otras facetas, básicamente el proyecto trabaja también ahora con hogares, en lo que tiene que ver con, bueno, empezar a preparar para el egreso, con un poco más de cuidado y no llegar a los apurones de a dónde va a vivir ahora cuando salga y no tiene cupo, por ejemplo. Bueno, en todo eso obviamente hay una coordinación con INAU. Y bueno, ellos, nada, como mucho ánimo de trabajar, también lo vemos en diputados. Obviamente sabemos que estas cosas son lentas, son procesos largos, tenemos una inmensidad de chiquilines para la cantidad de habitantes que tiene Uruguay. Estamos de lo peorcito en la región, en tasas de institucionalización, entonces hay que revertir muchísimas cosas. Tenemos las estadías, digamos, más largas de la región, cantidad de años que los chiquilines permanecen en el sistema, tenemos de los mayores ratios de institucionalización respecto a población. Entonces, bueno, hay como muchas cosas que hacer, pero bueno, ellos desde INAU siempre nos han mostrado como mucha apertura para trabajar con nosotros, para escucharnos también. En esta gestión nos hemos podido como comunicar muchas veces por cosas que nos inquietan y decimos, bueno, esto está bueno que lo solucionen, ¿no? ¿Es algo que va en aumento? Porque pienso, no sé si yo te comenté un poquito fuera del aire que había mucha gente en los mensajes, en el 097-441-443 y en el chat de YouTube, que se acordaron de una nota que sacó Carolina de Lis hace poco, que es el caso de dos bebés que estaban esperando hace mucho tiempo en internación en el Hospital de Las Piedras. 3 bebés. ¿Eran 3? Porque en realidad no había ninguna familia que los acogiera todavía, entonces no tenían otro recurso que dejarlos ahí en el hospital. Y lo que decía esa nota es que los casos de niños que nacen y no tienen una familia para pasar la primera etapa de su vida van en aumento, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cada vez tenemos más hijos del sistema? Bueno, sí, en los últimos años viene aumentando la cantidad de chiquilines institucionalizados. Una vez una voluntaria me preguntó, porque ahora trabajamos con voluntarios que se suman al proyecto y nos ayudan, digamos, a gestionarlo. Me preguntó, ¿pero no será porque somos más garantistas? Que detectamos más las vulneraciones. Y yo creo que sí, que Uruguay detecta las vulneraciones. En el Pereira Rosell pasa lo mismo, hay chiquilines, muchísimos chiquilines que están ahí esperando que pase algo, no esperando a tener una familia, pero sí esperando a ver si los van a mandar a un hogar o los van a devolver a la casa o qué va a pasar. Que se evalúe la familia, sí, digamos. o que salga un cupo en un hogar. Hay, en el Pereira Rosell pasa muchísimo, hay muchos chiquilines, siempre, constantemente. Y bueno, y ella me hacía esa pregunta y yo le dije, puede ser que sí que se detecte mucho, pero ¿cuál es la excusa que tenemos como país para que permanezcan muchos años en el sistema? Ahí ya no
Claro, esta nota de Caro, una de las cosas que patentada es justamente son niños o bebés al amparo del Estado, y ese amparo implica que no se los pueda mover mucho más del lugar donde están, entonces no ven el sol. No, obvio. O sea, sacarlos al patio se convierte a veces en una ilegalidad. Sí, los que adoptamos bebés lo experimentamos. El límite de lo que se puede y no se puede hacer. Exacto. Y después está el tema de los que yo siempre, obviamente, pienso en los bebés. Yo adopté a mis hijos chiquitos, bien chiquitos, los dos. Pero pienso, ahora que estoy más vinculándome sobre todo con los más grandes, imagínense para un chiquilín de 10 años que está, por ejemplo, en el hospital Pereira Rosell, que entra, no sé, por una lesión, una fractura, un golpe, una cosa así, y bueno, y se está evaluando qué va a pasar, si va a tener que ir por amparo centro de protección, pero no hay un cupo, entonces hay que esperar y no sé qué. ¿Y quién lo cuida? Un servicio de acompañantes. Es una cosa tan fría, y el acompañante cambia constantemente, y digo, yo lo experimenté con uno de mis hijos, que tenía, estaba internada y tenía que tener un servicio de acompañante, y yo pienso, imagínense para lo que es para un niño de 7, de 5, de 3, que venga una persona distinta cada día, porque claro, cuando ya están en el hogar, bueno, a veces sí puede venir una educadora digo en general, porque en general son mujeres, una educadora del hogar, se mueven turnos y hay como un poco más de acompañamiento, aunque también está el tema del servicio de acompañantes, pero cuando el chiquilín recién ingresa, es todo un tema porque todavía no está en un hogar, entonces, ¿quién viene a cuidar? Es como muy cruel, imagínense la situación de estar solito ahí, sin entender nada de qué va a pasar contigo, si vas a, por qué no está tu familia, si vas a quedarte ahí, si vas a volver con tu familia, quién es la persona que te cuida. Hay como muchas cosas que claro, no son fáciles de resolver, ¿no? Pero son durísimas. Bien, Florencia, el podcast está bueno cuando pones acerca de eso. Es un podcast sobre la infancia y la adolescencia al amparo del Estado. Básicamente es eso. Y las historias que cuentan las pueden descubrir los que no conocen el podcast en Hijos del Sistema. ¿Va a haber otra temporada? Bueno, dependerá de muchos factores. Nosotros estamos tan ocupados, digamos, con lo que es hoy el proyecto, que es básicamente acompañar chiquilines en proceso de egreso o egresados. Tenemos más o menos en este momento unos 50 chiquilines vinculados de una u otra forma, ya sea a través de becas. Nosotros justamente trabajando con empresas, con, por ejemplo, institutos, profesores particulares, centros de idiomas, lo que sea, y brindamos becas para estudiar en general carreras cortas, oficios cortos, algo que les permita tener un trabajo que los diferencie un poquito en el mercado laboral. Tenemos becarios, tenemos chiquilines que necesitan, o sea, ayuda alimentaria, tenemos chiquilines que necesitan que los ayudemos a conseguir trabajo, entonces nosotros también como que buscamos a las empresas, vamos a las empresas, trabajamos por comisiones, entonces la comisión trabajo se reúne con empresas, entonces trata de presentar el proyecto, contar de los chiquilines, y buscar y hacer una selección que permita también mejores oportunidades laborales y como esto de ponerlos un poco primero en algún momento, y tenemos vinculaciones de todo tipo, y eso nos lleva tanta energía y la poca plata que entra, que imagínense que es toda de nosotros, de nuestros salarios, de los salarios de los voluntarios, porque no tenemos convenio con nadie, que claro, financiar el podcast, yo obviamente que lo hice sin cobrar, pero hay algunas cosas básicas que hay que pagar. Entonces financiar el podcast, claro, queda en lo último, cuando tenés que pensar entre si le hago un surtido o le compro pañales al hijo o a un podcast. Y bueno, o sea, a mí me encanta porque soy periodista, pero y da la oportunidad también de hablarlo en medios, eso está bueno. Hijos del Sistema, lo pueden encontrar en las plataformas donde están los podcasts. En mi caso fue por Spotify, pero ustedes dense maña. Florencia Cremonese, gracias por haber venido. Un gusto. Muchas gracias. Es fácil desviarse. Hola, Lucía Soria. ¿Qué tal, Zapito? ¿Qué tal, George? ¿Cómo están? Olis. Bien, vamos por partes. Vamos por partes. Primero la música, porque me he visto que es Nina Simone, que es parecido. No, esto es Antonio Castro, Welfare. Nina Simone, diré. Podría ser igual. Una voz a veces muy Nina aguda, se ¿no? pone media, ¿no? Sí. No, es Welfare Antonio Castro. Lo encontré hoy, yo en mis búsquedas de Spotify, buscando esto de street food, ¿no? Bien.
que nos lleva al tema de hoy que vamos a hablar, y ya recibimos a nuestro invitado de la fecha, Mauricio Pizard. Bienvenido. Gracias por la invitación. No es la primera vez que lo tenemos por acá. No. Recurrente. Es recurrente, pero creo que ya pasó un año, ¿o no? O Un menos. poco menos, Un poco menos. Lo que pasa es que me haces tanta cosa que te tengo que invitar de Siempre vuelta. estamos en movimiento todo el Exacto, porque es recién salido del horno, o de los carritos callejeros, podríamos decir, está el nuevo libro de Garage Gourmet, Comida Callejera. Es un libro divino. ¿Cuándo salió, Mauri? Salió el lunes Nada. a la distribuidora y ya desde ayer ya están todas las librerías. El Sapo ya dijo fuera de tanda, tiene aura. No, porque creo que me lo decía Mauricio. Sale de forma independiente. La gente está acostumbrada a las ediciones Garage Gourmet que tienen cierta estética, cierta, digamos. No, y textura. nosotros seguimos muy bien con la editorial, pero era una colección que habíamos hecho, entonces eran muy parecidos y funcionaban en conjunto. Este funciona aparte, lo sacamos de forma independiente, todo autogestionado, autopublicado, muy a huevo, pero más caprichoso, más caprichoso. Pero también tiene esa cosa callejera, es decir, yo me acordaba de la revista Pimba, ponele, esas cosas como que son revistas que te puedes encontrar en un boliche. Bueno, este es un libro, ¿no? Es un libro espectacular, pero tiene una estética, un diseño que creo que medio de bolsillo, idea, ¿no? Medio boletero, ¿no? Y trabajamos con Santiago Confalonieri y Marco Villalba de Estudio Villalba, que ellos tienen como una expertise muy grande en libros de gastronomía y de arquitectura, entonces aparece como esa fusión, jugaron mucho con los papeles, queríamos papeles de colores que hiciera un poco reminiscencia de ese volante callejero, y la papeleta, y nos sacamos las ganas de hacer todo en este libro. Quedó muy, muy lindo. Está más allá, la fotografía, Mauri, es casi toda tuya, sí, ¿no? Es todas, salvo fotos de Nueva York, que son de Diego, Joaco sacó no te hiciste ese viaje a Nueva York. No, porque yo lo hice en arquitectura y fotos viejas ya. Claro. Tenía otro. No, y vos sabés que... Sebastián Pizard, foto de Río de Janeiro. Sí, de Río, mi hermano es. Claro, ¿lo mandaste? ¿Vive en Río? No, pero fue un par de veces y todo el tiempo me mandaba fotos de comida callejera. Pero cuente porque es un libro sumamente interesante. O sea, obviamente tiene recetario, tiene foto, tiene historias. ¿Cuál es el concepto detrás? Sí, el libro es un libro que nosotros estamos pensando hace mucho tiempo, en paralelo a las otras publicaciones, y comienza con los viajes que empezamos a hacer juntos con Garage Gourmet en 2018. Que fuimos a Medio Oriente y vimos que todo el mundo comía a la calle y que todas las propuestas y todo estaba ahí. Después hicimos, Italia, como Mediterráneo europeo, sudeste asiático el año pasado con China y México este año, y terminamos como de cerrar el concepto del libro. Eso, identificar grandes zonas o zonas calientes de la comida callejera en el mundo. Me encantó, eso está todo en un mapita acá que lo va definiendo y después te da como... Todo en base a ese dato que nosotros nos quedó como en la cabeza al inicio de la FAO, un estudio que dice que casi 1/3 de la población mundial come en la calle a diario. Entonces dijimos, no puede ser, como tanta gente. Y vimos eso, que las propuestas eran como más suculentas. No era un choripán o un pancho que comían, sino que comían otras cosas. Era como la comida fuerte, lo que comían en la calle. Y después como iban a trabajar y como que la cocina estaba en la calle. Digamos. Sí, y también me parece, nosotros hablábamos recién afuera, acá en Uruguay no lo vemos tanto, ¿no? Porque lo que vemos más de comida callejera es un chivito, ¿no? Como nuestros carritos. Minutero, y es más que nada, yo hoy pensaba un poco, como que principalmente lo ves con los carritos, que es esa oferta. Ahora un poco en ferias, claro. ¿no? Y es esa lógica también que salís de noche, después del boliche, vas a comer un carrito, o vas, viste, como que no es eso de a diario, estás trabajando y vas a comer a la calle. No, pero en otros lugares es como parte de la rutina cotidiana, ¿no? De parar un segundo. Hablábamos recién también de el mercado de San Pedro, que acá lo nombran, en Cusco, que es un lugar que la gente pasa, se come un salchipapas que está adentro del libro también. Son cocinas muy, la cocina peruana es muy importante en el mundo, la cocina mexicana, que es patrimonio de la humanidad, son cocinas que como que tienen otra impronta. Digamos. Sí, y hay desde cosas que... también hablábamos un poco cómo es la diagramación de los capítulos, ¿no? Porque en vez de... está todo esto del mapa, ¿no? Y las cocinas o la comida callejera por el mundo, pero después están compilados a través medio de su forma, ¿no? O
de repente hay un capítulo de panes, leudados. Sí, quisimos agruparlos, o sea, ya sabemos que hay diferencias en el mundo, en los países y todo. Nosotros queríamos ver las coincidencias, qué cosas nos hacen iguales o parecidos al otro. Entonces aparecen, por ejemplo, todos los panes chatos juntos. Aparecen los panes chatos de Medio Oriente, el lavash, el pan de pita, y aparecen los tacos mexicanos, aparecen las crepas francesas. Como que está ese gran grupo de masas finas que sirven para envolver un alimento. Y Mismo eso es comida concepto callejera. en distintos lugares del mundo. Claro, que se da como la misma idea, se ve que la humanidad tuvo la misma idea de envolver un alimento en comida. Después Ponele aparecen un los pan. pinchos, pinchar algo y cocinarlo al fuego. Claro. Eso aparecen todos, desde el kebab en Medio Oriente hasta el chuan en China, que te pinchan lo que sea, de flor de loto, insectos, carnes. Como que las mismas ideas se dan en distintas partes del mundo. Y eso nos pareció que estaba bueno. Temática y pregunta así bien provinciana, ¿no? Porque me acuerdo que cuando Nico Batalla me contó a mí sobre su viaje a la India, lo primero que le dije fue, ¿probaste comida callejera? ¿Y cómo te cayó? Esas fueron mis dos preguntas, ¿no? El tema de la comida callejera, la panza y la higiene. ¿Es un tema que está ahí todavía latente? Eso, viste, cuando viajaste advierten mucho, esto lo hablamos cuando vine a presentar el libro de Fermentados, porque las poblaciones tenemos distinta microbiota a nivel como región mundial. Lo que comes Nosotros tenemos determina una lo que que es tenés. distinta a la de Claro. México. Entonces vas y capaz que te agarras algo en la panza los primeros días hasta que adquirís esas bacterias y ya sos pelé. Pero te recomiendo, por ejemplo, no tomar agua, que el agua, si bien es potable, no tomar agua de la canilla o tener cuidado con el hielo, que viste, siempre como Sí, agua pasteurizado, filtrada. claro. Pero nosotros no tuvimos problemas, solo en el Cairo, que vas y a la farmacia decís, me voy por el baño, y te dan una pastilla mágica que te frena todo y seguís comiendo, porque nunca dejamos de comernos. Así que el Cairo fue. El problema fue el Cairo, pero después en India ¿Con no algo tuvimos que problemas. se dieron cuenta que había sido o le habían entrado a es todo? Ahora igual, post pandemia, está mucho más regulado y más limpio la comida callejera. Salvo el caso de India, yo ahí fui en 2010, que es heavy, viste, más. Pero a ellos no le hacen nada. Contá Vamos tu y te experiencia, Nico, en la India. ¿Qué higiene viste en la comida callejera de la India? Cero. Dale, Nico, contá. Cero. Sin filtro. Pero, o sea, la decisión del viaje era no comer comida callejera. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Claro. Pero el guía que nos estaba llevando agarró y compró como una gentileza de darte de probar algo. No me voy a acordar qué era, pero era como un pan frito, como si fuera una torta frita envolviendo una especie de ají. Eso era el. ¿Y cómo la comida. estaba? Estaba buenísima, estaba buenísima. De hecho, me comí la mía y la de mi acompañante. Ay, ahí te No, reventó. si está Eso fue un cocido, error, por ejemplo, eso si fue un está error. frito, es Es mega eso. seguro. Si, Y pasó si es con un otra cosa frita. claro, si es tipo una lechuga, ahí tenés cuidado porque Claro, es o crudo. tomate. El tomate es peligrosísimo, chicos. Claro, porque Poca verdura fermenta. fresca, ¿no? No, qué sé yo, una zanahoria tiene más Y resistencia. los El tomate encurtidos, fermenta. por ejemplo, acá bromatología en intendencia, a los carritos le permite tener vegetales encurtidos. Entonces tenés aceitunas, morrón, encurtido, todo lo que sea en vinagre porque es seguro, mata todas las Aguanta, bacterias. claro. Pero si tenés lechuga tiene que ser de cuarta generación o tiene otros requisitos los vegetales Y frescos. sobre el otro que mencionaba, ¿no? Porque hace un tiempito una amiga mía hizo el famoso viaje ese de medicina donde recorren el mundo, etcétera, fueron al sudeste asiático. Y me habló de la comida callejera que vio, por ejemplo, en Vietnam, ¿no? Sí, es y increíble. Y me dio un concepto igual al que mencionabas ahora, que lo que me dijo fue, no te pienses que ellos comen afuera una comida especial. Sí, sí. O sea, en vez de cenar en la casa y hacerse un arroz con atún en la casa, afuera hay gente que te hace el arroz con atún y Sí, lo es comes increíble. ahí. Bueno, la sopa, el caldo ese vietnamita que es un plato, ni siquiera es una porción chiquita, es un platote gigante con carne, con hueso, con noodles, todo lo que te imagines tiene, es como si fuera un ramen, pero mucho más suculento. Que tarda Y es días en increíble. hacerse, ¿no? Claro, Sí. porque ya traen la carne, o sea, la comida callejera no siempre se prepara en la calle, sino Claro, que vos se traes, ensambla. claro. Y es delicioso y todo el mundo está comiendo y comes en los banquitos esos chiquitos. ¿viste? ¿Cómo se llamaba este que se murió? Anthony Bourdain. Anthony Bourdain sí. con Claro. Obama. Lo citamos ahí y todo, Sí, porque sí, sí. él Comiendo llevó a en esos Obama, banquitos. sí, Claro. llevó a Sí. Obama a comer en un lugar. Y es eso, viven en la calle, ¿viste? De mañana ya salen con la olla y empiezan a picar. En México también. ¿Qué chance, Lucía, habría de que en Uruguay el día de mañana exista, por ejemplo, un carrito que te ofrezca arroz con atún? O Bueno. una milanesa con fideos. Ojalá. ¿Pensás que es algo que está muy lejano para el uruguayo promedio? O? Yo lo que pasa que creo que tiene que ver también, no sé, recién cuando estabas hablando, pensemos entre todos. Me parece que también tiene mucho que ver
con el tema de las distancias y la cantidad de gente que existe en esos lugares donde hay mucha comida callejera, ¿viste? Porque, por ejemplo, me imagino que por ahí en México las distancias son largas, vos vas a trabajar a un lugar, no podés volver a tu casa, por ahí también el poder adquisitivo no te da para comer en un lugar resentado, ¿viste? Entonces, como a mayor cantidad de gente y, no sé, como el que se toma un tren de 3 horas para llegar a la casa va a comer en la calle porque entre que salió del trabajo y llegó... Está bien mi pensamiento. Y es barato comer en la calle. Acá, viste, no es tan porque barato. Los costos también del puesto son menores. Y acá, eso, la reglamentación nunca te dejaría. Tipo, la intendencia, todo nunca te dejaría vender lo que se vende en el resto del mundo. ¿No vieron la campaña? Porque está muy estricto. ¿No vieron la campaña de Mamdani, el que quedó como alcalde de Nueva York? Ese que todo el mundo dice es el alcalde comunista de Nueva York, etcétera. Una de sus primeras jugadas de campaña fue hacer más barato el halal, esa comida árabe, ¿no? Que es básicamente arroz con pollo o una carne específica. Él vio que los puestitos, o sea, los carritos en la calle cada vez estaban más caros y fue a preguntar, ¿por qué está caro? Y lo que le decían los tipos era, porque los permisos que nos piden acá son demasiado elevados, entonces ese costo lo trasladás a la gente. Y en muchos casos ni siquiera los que tenían el carrito eran los dueños. O sea, le alquilabas el carrito al verdadero dueño porque era demasiado caro para que vos tuvieras el permiso. Eso es un factor en la comida callejera, ¿no? Sí, por eso en muchos lados, en México, en Vietnam, todo es más como de canuto. Salís, Claro. sí, Y me parece que es parte de cómo la situación, cómo funciona, y no se deben poner a preguntarse, che, vamos a regularizar esto porque los matamos. Regularizan, pero es más, yo qué sé, como más laxo todo. Pero si vos, a ver, acá vos salís de Six en Atlántida, ¿no? A las 5 de la mañana y te clavas... Suena una escena conocida. Suena una escena conocida de la década del 90, ¿no? Porque hace tiempo que no salgo un boliche ya al alba. A las 6 de la mañana. Y donde tenés un carrito de pancho. O tenés un... por ejemplo, en Corea del Sur, salís del boliche y te venden un kimchi ahí. Sí, tenés, pero también es como durante todo el día tenés. En China, en Japón está eso de salir a tomar y comer. Entonces todo el tiempo estás como tomando el vasito ese, el sake. En la comiendo. calle también. Claro, en la calle. Y se armás el grupo de gente que no conoces, viste, que es como mesa común y vas tomando y comiendo. Acá incluyeron obviamente recetas. Sí, pero son recetas de todo el planeta. Y la pregunta es si se puede conseguir los ingredientes de ese planeta. Y hay recetas como desde, no sé, la torta frita hasta, el pho. Hay recetas más complejas y otras más sencillas, pero no dejan de ser comida callejera o comida al paso, como aparece el chivito, aparecen comidas que son... Empanadas, cochina. Mucho insecto. Si tuvieras que mandar una comida callejera uruguaya al Mundial de Comidas Callejeras. Y el chivito, creo. Sí, chicos, sí. ¿Pero el chivito es callejero? Puede ser más al paso, más de carrito. ¿no? Es como acá los carritos están estacionados en un lugar, ni siquiera se mueven. Claro. Es como muy... A ver, el chivito es tan callejero como el baurú, ponele. Claro, el carrito te hace el baurú es mucho más callejero que el chivito, a eso voy. ¿Por qué? Pues el chivito lo pedís es más rutero también. En un es más restaurante rutero. Pero en los carritos también. En los carritos pedís chivito, ¿no? Sí, podés, está lleno. Tengo uno a un carrito de acá y porque la oferta es de hamburguesa, chori. Chivito, chicos. Pancho. Chivito Mila el pan. No. Alvin, ¿no? Yo creo que el chivito no. El chivito es más... Yo creo que el chivito... Voy a carritos, hay que... Sí, nosotros reconocimos un grupo de sándwiches famosos en el mundo, entonces aparece el banh mi en Vietnam, los tipos submarinos yanquis, aparece el chivito, aparece la cheeseburger, como esa lógica de dos panes sosteniendo, con cosas adentro. Sí, adeudado, sobre todo. Yo me acuerdo que Marky Ramón, el baterista de los Ramones, hace mucho tiempo había abierto un carrito de albóndigas. Mirá. Bueno, albóndigas al pan también, los italianos. Acá es impensado. Nosotros cuando tuvimos el local de ollas en Mercado Ferrando, que era comida de olla, una de las comidas que no era en plato hondo, digamos, eran albóndigas en salsa de tomate y con eran tres, claro, con un pancito. Eso es re común. Y la gente pedía. Pará, y Sapo, esto a vos siempre me lo decís. Acá lo que pasa es que también la pizza nuestra es para comer en el lugar o para llevarte a tu casa. La idea de que te pedís un slice de pizza y te lo vas comiendo en la calle no existe acá. No.
Pero pisa al tacho, todo, comprás la porción. En Italia o sea, Sí. no es un puesto callejero, pero es una ventanita que te vende la porción y la comes ahí mirando Los más veteranos siempre te dicen que en Uruguay el inmigrante italiano venía con su carrito de fainá, que básicamente eran carritos donde te vendían el fainá al paso en la calle, y eso hoy sería impensado, ¿no? Bueno, Qué lindo esos sería viajes, esa migración de la comida callejera también la incluimos. Entonces el fainá con su raíz en la farinata, como esas coincidencias, o el taco al pastor, que es uno de los tacos más conocidos de México, se hace con el trompo giratorio que vino de la mano de inmigrantes libaneses a México. Que te ha dicho. Claro. Es como que se va cruzando y se va contaminando mucho más que una comida tradicional o más la tortilla estricta. de juguito de abajo de... Sí, te lo pasan todo, mucha materia grasa todo el tiempo. Sí. Lo de las Bueno, ollas pero en la es el calle, éxito. lo de las ollas en la calle para mí es un golazo, porque hay mucha comida, y lo hemos hablado en la columna de Lucía varias veces. Por un tema de la modernidad, hemos abandonado mucha comida de olla, ¿no? ¿Quién se pone a hacer un mondongo, ¿no? Clásico hoy en día, poca gente. Pero colectivizar eso y ir y vos y pedirte una porción de una comida de olla que está buena, pero que tarda días, como puede ser el pho, como podría ser un mondongo, etcétera. Claro. Es una forma de mantenerlo vivo también, ¿no? Porque capaz que nosotros, no sé. Y que consumís no eso sé. y al otro día consumís otra cosa, ¿no? Es como el uruguayo que te hace, va a hacer arroz y te hace arroz para 10 días. Esto está buenísimo. Es Cómo hablar tortillas cómo hablar y tacos, un burritos. shawarma, ¿no? Y es un tema. Uno acá puede comprar esas tortillas envasadas. Claro. Y yo siempre me armo me armo caos, ¿no? Cómo doblarlo para que no se caiga abajo. Para que no se, tenés para que no se doblar. me chorree abajo. ¿Vos sabés que? Sí, sí. Los Y dilemas todas del las sapo. posibilidades. Los dilemas del Pero es sapo. verdad, No, me pareció buenísimo también la gráfica esa que Está explica buenísimo esto. y que muestra también las diferentes cosas que uno hace con por ahí una masa muy similar, ¿no? Porque también yo pensaba, hay infinitas recetas, ¿no? Esta selección yo pensaba que debe haber sido a través un poco de lo que ustedes comieron. Y como lo más gustó. popular, rankeamos como que era lo más popular. Entonces, como Claro. que muchas quedan afuera, pero lo más conocido, digamos, puede ser. ¿Y la alacrán al pincho El alacrán, Sí, ¿no? lo probamos. ¿Qué onda? Bien, a mí los insectos me gustan, los chapulines y todo, me gustan como... Tienen buena textura, como... Son crocantes y son crocantes, saladitos. saladitos, tienen a veces limón, el tajín, viste, que usan Sí. para todo, Sí. le ponen, como que es rico. Che, Mauri, bueno, tremendo libro, gran regalo para estas fiestas, comida callejera, hermoso regalo. Está buenísimo, yo lo miré ayer y hoy. Las recetas están muy interesantes, es muy entretenido de leer porque también tiene mucha info. Porque el joven acá escribe muy bien también. Y, ¿qué te iba a decir? Yo Trae todo, porque Y trae para también viajar pique también. pique Por de eso, mercados en el mundo. Tiene como pensa- dos usos. Uno para que vos en tu cocina viajes, decís, voy a hacer 3 recetitas de Japón, o te vas a Japón y decís, ¿qué puedo comer en Japón en la calle? Que es lo más Golazo. que no me puedo perder, digamos. Claro, y de todos estos spots que sitúan, ¿no? Como fabulosos para ir a comer en la calle, ¿cuál es tu prefe que decís? Iría una y otra vez. Y bueno, yo me enamoré de Vietnam y de Ciudad de México. De México todo, digamos, pero como tiene tantas cocinas distintas, Ciudad de México es tipo increíble y Vietnam es tipo la gente mega amable, increíble. Y No la sé comida por qué no trajeron a riquísima, Ho Chi Minh, la estatua de Ho Chi Minh. Que venga Ho Chi Minh ya. Y si viene con comida callejera, mejor. Increíble. Una cadena de comida rápida. Ho Chi Minh. Y eso de que la Es gente buenísimo sea tan el nombre. amable, viste, tan feliz, yo qué sé. A mí se reían del bigote, en México también me decían Don Ramón, yo qué sé, pero como que la gente está feliz en la calle, viste, que eso... Está buenísimo. increíble. No, Sí. y comidas muy ricas. Es un Bueno, golazo, el diseño está espectacular Muy también. lindo. Nada, todo pipí cucú. Y tiene el sello de aprobación de Lucía Soria. Obvio, chicos, Que eso obvio. eso vende Un y fuerte. sticker hay que ponerle. Tiene el sticker, Bueno. todo por Lucía Soria. Chicos, no estaría mal, Bueno. Gracias por tanto a los dos. Yo ya pensé. No, gracias a ustedes. Gracias, Mauricio. Hasta Gracias. la próxima publicación o evento, Claro. lo que sea. Gracias. Ya volvemos.